No me consideréis tan tonta que desee imágenes o estatuas, sé muy bien lo que esas cosas entorpecen el verdadero culto. Las gentes estúpidas e ignorantes adoran la estatua en lugar del santo y nos hallamos entonces en el caso de los que son suplantados por sus representantes. Todos los mortales, aunque no lo quieran, son otras tantas estatuas o imágenes vivientes que me representan al natural. No tengo pues, razón de envidiar a las demás divinidades el honor de ser adorada durante ciertos días, en tal o cual rincón de la tierra. Que Febo sea adorado en Rodas, Venus en Chipre, Juno en Argos, Minerva en Atenas, Júpiter en el Olimpo, Neptuno en Tarento, Priapo en Lámsaco. ¿Qué importa? Si el universo entero me ofrenda continuamente sacrificios mucho más valiosos que los que inmola a todas esas divinidades. Se dirá que quizás haya más jactancia que veracidad en lo que acabo de exponer, pero echemos una ojeada sobre la vida de los hombres y veréis entonces la cantidad de favores que me deben y hasta qué punto soy estimada de grandes y chicos. No voy a examinar aquí todas las condiciones una por una, pues sería tarea inacabable. Hablaré solamente de las más distinguidas y después se podrá juzgar del resto. En efecto, ¿por qué molestarme en examinar la vida del vulgo? Alguien podría decirme que todos ellos me pertenecen por completo. Dan a la locura tantas formas diferentes e inventan cada día tan gran número de otras nuevas que 1000 Demócritos no bastarían para reír sus extravagancias, y estos 1000 Demócritos, si existiesen, podrían a su vez dar materia de risa a otro nuevo Demócrito. No podréis creer la cantidad de diversiones y placeres que esos hombrecillos procuran todos los días a los dioses. Sobrios por la mañana, los habitantes del Olimpo se ocupan hasta la hora de comer en sus deliberaciones que algunas veces degeneran en disputas y también a escuchar los ruegos que se les hacen. Pero cuando los vapores del néctar se les suben a la cabeza y ya no se hallan en condiciones de dedicarse a negocios serios, se suben a lo más alto del Olimpo y se sientan a contemplar lo que pasa en la tierra disfrutando del más regocijante de los espectáculos. Grandioso qué comedia. Qué cantidad de locos de toda especie. Puedo hablar con conocimiento de causa porque yo también me encuentro allí algunas veces, entre los dioses, cuando se divierten. Uno bebe los vientos por una damita y cuanto más le desdeña más aumenta su pasión por ella. Otros se casan más bien con la dote que con la mujer. Aquel procura él mismo amantes a su esposa. El otro se siente tan celoso que no pierde de vista la suya ni un solo instante. Hay quien afligido por la imprevista muerte de un familiar comete 1000 extravagancias y alquila plañideras para representar el dolor y las lágrimas. Más allá otro se alegra en su interior de que haya ocurrido tal cosa y hace esfuerzos por aparentar tristeza, llora como dicen los griegos sobre la tumba de su suegra. Más lejos un glotón gasta todo lo que tiene para satisfacer su voracidad y pronto se queda sin un trozo de pan duro. Otro es tan perezoso que su máxima felicidad consiste en pasar la vida en el ocio o durmiendo. No falta quien olvida sus propias obligaciones para ocuparse en los negocios del vecino y quien pidiendo dinero prestado para pagar sus deudas se imagina enriquecerse cuando se halla al borde de la bancarrota. Aquel avaro no encuentra nada más agradable que vivir como un mendigo para enriquecer a sus herederos. Este negociante insaciable, por una ganancia incierta, atraviesa los mares abandonando al capricho de los vientos y las olas una vida que una vez perdida no podría pagarse con todo el oro del mundo. Otros prefieren buscar fortuna en la guerra que vivir tranquilamente en su casa. Hay quienes esperan hacerse ricos engatusando a algún viejo que no tenga herederos. Otros con el mismo objeto se hacen amar por una anciana con dinero. Pero qué placer para los dioses cuando los unos y los otros caen en su propia trampa. La más loca y despreciable de todas las clases humanas es la de los mercaderes. Ocupados sin cesar en el vil amor a la ganancia, emplean para satisfacerla los medios más infames, la mentira, el perjurio, el robo, el fraude, la impostura. A pesar de ello creen que deben ocupar un primer puesto en la sociedad y no les faltan aduladores rastreros que no se avergüenzan de cantar sus alabanzas en público para recoger algunas migajas de aquella riqueza mal adquirida. Por otra parte se ven también gentes convencidas, como los pitagóricos, de que todos los bienes son comunes y se apropian sin escrúpulo de todo lo que cae en sus manos, imaginándose poseerlo tan legítimamente como si lo hubiesen heredado. Hay otros que no son ricos más que en esperanza, se forjan ideas de fortunas cuantiosas y con esto les basta para sentirse felices. Hay quien quiere pasar por rico en público aunque en casa no tenga nada que llevarse a la boca. No falta quien se apresura a dilapidar su patrimonio y otros que lo reúnen por todos los medios a su alcance. Este anhela cargos públicos, aquel no desea otra cosa que sentarse en un rincón de su casa. Muchas personas se atormentan sosteniendo pleitos interminables y parecen desafiarse a ver quién enriquece antes al juez que les traiciona o al abogado que les engaña. Este se siente ávido de novedades, aquel planea hazañas extraordinarias, otros van a Jerusalén, Roma o Santiago, donde no tienen nada que hacer y dejan la casa con sus mujeres e hijos que tanto los necesitan.
En resumen, si situados en la luna pudierais contemplar todas las agitaciones y desvelos de los hombres, os parecería estar contemplando una nube de moscas y moscardones, discutiendo, peleándose, tendiéndose emboscadas, robándose, divirtiéndose, naciendo, muriendo. Es innumerable la cantidad de movimiento, problemas, escenas de toda especie que el hombre provoca sin cesar, ese pequeño animal que apenas puede prometerse un instante de vida y que tan continuamente se expone a perderla en la guerra, la peste y otros males que suelen asolar la tierra. Yo sería sin embargo la más loca de todas las locas y Demócrito tendría mucha razón para reírse en mis propias narices si intentara siquiera enumerar todas las especies de locuras y extravagancias que reinan entre las gentes. Me limitaré pues a aquellos que gozan entre los hombres de fama de prudentes y sabios y buscan ansiosos lo que ellos llaman el laurel de la gloria. Comencemos por esos pedantes que enseñan gramática. Es sin ningún género de duda la más miserable especie de hombres, la más despreciada de los dioses, si no adujese en su favor las miserias del triste oficio que desempeñan. Expuestos sin cesar a los tormentos más crueles, el hambre y la mugre les acosan continuamente. Metidos en sus escuelas, o mejor dicho en sus galeras y prisiones, teatro horroroso de sus bárbaros castigos, envejecen en su trabajo en medio de una turba de niños, se vuelven sordos a fuerza de gritar y la suciedad les corroe y consume. Pues bien, a pesar de todo ello, felices gracias a mí, se creen los primeros entre los hombres. ¿Qué conceptos más agradables se forman de ellos mismos cuando ven temblar ante sus gestos y voces a la turba de asustados y tímidos muchachos a quienes golpean sin piedad con azotes que prodigan a su antojo atormentando estas inocentes víctimas de su brutalidad? Como el asno de la fábula se creen con la potencia del león porque llevan su piel. Se admiran en su suciedad, el mal olor que despiden les parece tan agradable como el del jazmín o la rosa. Su triste empleo que no es más que una miserable esclavitud resulta para ellos un imperio glorioso cuyo poder no cambiarían por el de Falaris o Denis el tirano. Lo que les hace todavía más felices es el gran concepto en que tienen su erudición. Atiborran las cabezas de los alumnos con un montón de impertinencias inútiles y ridículas y sin embargo hay que ver con qué desdén miran a los Palemón, los Donat y todos aquellos que en su profesión tienen verdadero mérito. Lo extraordinario de todo esto es que consiguen, no sé cómo convencer a los estúpidos padres de sus alumnos, de que son verdaderos sabios. Otro de los placeres que procuro estos pedantes es que descubran por casualidad en algún manuscrito enmohecido el nombre de la madre de Anchise o alguna palabra desconocida para el vulgo o consigan desterrar alguna piedra antigua con los vestigios de una inscripción. ¡Gran Dios, qué alegría! ¡Qué triunfo! ¡Qué gloria! ¡Cuántos elogios! Ni que fueran Escipión regresando de terminar la guerra de África o Darío después de la conquista de Babilonia. Y más aún cuando leen en todas partes sus versos fríos e insípidos y encuentran algún tonto que les aplaude. Creen entonces que el genio de Virgilio ha pasado íntegro a sus cerebros. Pero nada hay más divertido que ver a dos de estos pedantes adularse mutuamente como dos asnos que se rascan el uno al otro. Si alguno de los dos deja escapar una falta gramatical y el otro se da cuenta, santo Dios. ¡Qué escándalo! ¡Qué disputas! ¡Qué injurias e invectivas! Escuchad un hecho completamente real y que todos los gramáticos me maldigan si añado ni un ápice. Sé de un hombre que conoce todas las ciencias, griego, latín, matemáticas, filosofía, medicina, lo sabe todo. Es ya sexagenario y desde hace 20 años ha dejado todas sus ciencias atormentándose día y noche estudiando gramática y desea como un gran bien el poder vivir bastantes años para poder distinguir claramente las 8 partes de la oración, cosa que hasta el presente ni griegos ni latinos han podido hacer con exactitud. Como si fuese una gran desgracia el tomar una conjunción por un adverbio y se tuvieran que declarar las más sangrientas guerras para oponerse a un abuso semejante. Lleno de esa dulce esperanza, estudia, medita, lee y relee sin cesar todo lo que los gramáticos han escrito sobre gramática, por aburrido y bárbaro que sea su estilo, lo que en verdad no es nada fácil porque puede decirse que hay tantos tratados de gramática como gramáticos y quizás alguno más puesto que mi amigo Aldo ha escrito él solo más de 5. En medio de este penoso trabajo ha experimentado temblores de muerte al menor escrito que aparecía sobre esta materia por estúpido que fuese, temiendo siempre que alguien le privara de tan maravilloso descubrimiento, arrebatándole la gloria y haciéndole perder el fruto de tan penosos trabajos. Llamadle extravagancia, locura, lo que gustéis, pero confesad también que el pedante, que de todos los animales es sin duda alguna el más miserable, consigue gracias a mi ayuda tal grado de felicidad que no cambiaría su suerte por la del más poderoso rey del universo. Los poetas no me deben tanto, su estado natural les permite gozar de mis beneficios por derecho propio. Es, como sabéis, un grupo libre ocupado continuamente en regalar los oídos con falsedades y cuentos ridículos. Creen merecer sin discusión alguna la inmortalidad y hasta se la prometen a los demás.
El amor propio y la adulación sienten por ellos una amistad especial y nadie en la tierra me rinde un culto más puro y más constante. Los oradores, aunque alguna vez se apartan de mis principios y se relacionan algo con los filósofos, me pertenecen, a pesar de todo, por diversas causas. Citaré solamente una. No dicen continuamente infinidad de tonterías. Además, no han escrito largos y serios trabajos sobre el arte de bromear. El autor, quien quiera que sea, que dedicó a Herenio su tratado sobre el arte de hablar, considera la locura entre el número de las bromas. Demóstenes, el príncipe de los oradores, ha escrito sobre la risa un capítulo más largo que la Ilíada. En fin, están tan persuadidos del poder de la locura que creen que una broma es con frecuencia más adecuada para resolver una dificultad que los razonamientos más serios. Nadie me discutirá que son las bromas el mejor medio para hacer reír. Los que corren tras la inmortalidad escribiendo libros son poco más o menos de la misma ralea que los oradores. Me deben grandes favores. Pero yo inspiro principalmente a los que escriben bagatelas y tonterías. Para esos autores que por medio de sus obras sensatas aspiran al beneplácito de un reducido número de lectores de sentido común y no rehúsan aceptar como jueces a Perse y Helio, su suerte me parece más digna de piedad que de envidia. Torturan sin cesar su espíritu, cambian, tachan, añaden, repasan, corrigen, consultan, siempre descontentos de lo que hacen, trabajan durante 9 o 10 años hasta publicar su obra. Después de tantas vigilias, penas y trabajos, tras tantas noches sin gustar las delicias del sueño, ¿cuál es su recompensa? La cosa más vana y frívola del mundo, la aprobación de un reducido número de lectores. Pero eso no es todo, la pérdida de la salud y el reposo son las tristes consecuencias de su aplicación. Privados de todos los placeres de la vida, se ponen pálidos, delgados, anémicos, algunos hasta ciegos. La pobreza los acaba, la envidia los atormenta, la vejez les alcanza en medio de su carrera y después de haber experimentado toda esta clase de males terminan con una muerte prematura. Tal es la serie de desgracias que un escritor de talento no teme atraerse para tener el placer de ser elogiado por 3 o 4 desgraciados como él. Por el contrario, feliz el autor que escribe bajo mis auspicios. No conoce ni el dolor ni el trabajo, escribe todo lo que se le ocurre, imprime todos los sueños de su imaginación calenturienta, nunca rectifica, nunca corrige, persuadido de que cuantas más tonterías publique mayor será su éxito, es decir, que gustará a la inmensa muchedumbre de locos e ignorantes. Si el reducido número de sabios y gente de talento te desprecian, ¿qué le importa? Los silbidos de 2 o 3 personas sensatas serán apagados por los ruidosos aplausos de la gran mayoría que te admira. Los que publican con su nombre las obras de otros, son aún más prudentes, usurpan sin pena ni gloria lo que ha costado tantos trabajos y sudores a sus autores. Ellos saben bien que tarde o temprano se descubrirá el plagio, pero entre tanto disfrutan del placer de ser admirados. Hay que ver cómo se ahuecan cuando les alaban o los señalan al pasar por la calle y alguien dice, ese hombre es admirable cuando ven sus libros en los escaparates de las librerías y leen sus nombres con 2 o 3 seudónimos, generalmente extranjeros, que parecen mágicos. ¿Qué son, en realidad, todos esos nombres? Eso, nombres y nada más. Con tantos millones de hombres como hay en el mundo, solamente algunos han oído hablar de ellos y de estos solo unos pocos hacen caso, porque los gustos de los ignorantes son tan distintos como los de los sabios. Con frecuencia se ponen ellos mismos estos seudónimos o los sacan de algún autor antiguo. Uno se firma Telémaco, otro es Teleno o Laertes, este Polícrates, aquel Trasímaco. Es como si se hiciesen llamar camaleón o calabaza y que al ejemplo de algunos filósofos designasen sus libros por las letras del alfabeto. Pero nada es más divertido que ver los elogios que se prodigan mutuamente en cartas, poesías y panegíricos. Son locos que alaban a locos, ignorantes que admiran a ignorantes. Superáis a Alceo, dice uno, y vos tenéis más talento que Calímaco, responde el otro. Sois más elocuente que Cicerón, exclama uno, y vos 1000 veces más sabio que el divino Platón, replica el primero. Otras veces escogen un antagonista famoso para dar más relieve a su gloria. A la vista de sus debates, el público indeciso divide sus opiniones. Escinditur incertum studiati contraria vulgus, hasta que al fin ambos campeones, satisfechos de su éxito, salen de la liza con aires de vencedor, atribuyéndose cada uno la gloria del triunfo. Las gentes sensatas se mofan de estas locuras y tienen razón, pero no es menos cierto que tales autores son felices gracias a mis dones y prefieren sus triunfos a los de los Escipiones. Todos estos falsos sabios que veo reírse de tan buena gana de estas cosas y que les divierte tanto burlarse de las locuras de los demás creen no estar en deuda conmigo, pero la tienen y muy grande, os lo aseguro. Si osaran negarlo pecarían de ser los más ingratos del mundo. Comencemos por los jurisconsultos.
Se creen los más sabios, cuando, al ejemplo de Sísifo, lo que hacen es subir continuamente una enorme roca hasta lo alto de una montaña que vuelven a dejar caer ladera abajo en cuanto han llegado a la cima. Es decir que entrelazan entre sí 500 o 600 leyes sin orden ni concierto, sin preocuparse demasiado si guardan relación con los asuntos que tratan. Añaden párrafos y más párrafos, citas y más citas haciendo creer al vulgo que su ciencia es cosa muy difícil. Creen que no hay nada más admirable que lo que cuesta mucho esfuerzo en conseguir. Pongamos en el mismo casillero a los dialécticos y sofistas, gente que mete más ruido que las campanas de una catedral. El menos hablador podría mantener en jaque a las 20 comadres más charlatanas que se pudieran encontrar en toda la tierra. Serían felices sin duda alguna si no hiciesen más que charlar, pero disputan, riñen con obstinación por las cosas más vanas y ridículas y a fuerza de altercados pierden de vista la verdad que buscaban. El amor propio les hace completamente felices. Armados con 2 o 3 silogismos no temen entrar en liza con toda clase de campeones y disputar sobre cualquier tema conocido. Aunque se enfrenten con el mismo estentor jamás les veréis ceder, su terquedad les hace invencibles. Después vienen los filósofos, gente muy respetable, a juzgar por la barba y la capa, personas que se vanaglorian de ser los únicos sabios de la tierra y que miran a los demás hombres como sombras vanas que se mueven sobre la superficie de la tierra. Qué placer para ellos cuando en sus delirios filosóficos crean en el universo una cantidad innumerable de mundos diversos. Cuando nos dan el tamaño del Sol, de la Luna, de las estrellas y de otros astros con tal exactitud como si los hubiesen medido con una cuerda. Cuando nos explican las causas del trueno, de los vientos, de los eclipses y otros fenómenos inexplicables, hablando siempre con la misma seguridad que si hubiesen sido los secretarios de la naturaleza cuando se ordenó el universo o acabasen de llegar del consejo de los dioses. La naturaleza, que se halla muy por encima de estas pequeñas cábalas de los filósofos, se burla de ellos y de sus conjeturas. Una prueba evidente de que no tienen ningún conocimiento seguro es que existen entre ellos diferencias de opiniones y disputas en las que no se entiende nadie. No saben absolutamente nada, y se vanaglorian de saberlo todo. Ni siquiera se conocen a sí mismos. Alguna vez la debilidad de su vista o la distracción de su espíritu les impide ver una zanja o una piedra interpuestas en su camino. Sin embargo, si hacemos caso de lo que dicen, ven maravillosamente las ideas, los universos, las formas substanciales, la materia simple, los entes, cosas tan pequeñas que ni siquiera un lince podría ver. Con qué desprecio miran a los vulgares profanos mientras amontonan, unos sobre otros, triángulos, círculos, cuadrados y una infinidad de figuras matemáticas entrelazadas de forma laberíntica, o cuando añadiendo estas figuras letras alineadas en orden de batalla, combinadas y vueltas a combinar de 1000 formas distintas, dejan oscuras las cosas más claras dejándolas incomprensibles para la gente ignorante que les escucha. Hay incluso algunos que se precian de leer el porvenir en los astros y prometen cosas que el mago más famoso no osaría prometer. Felices locos que encuentran gente lo bastante tonta para darles crédito. En cuanto a los teólogos, quizás sería mejor no decir nada. No es prudente tocar ni remover lo que huele mal. Son gentes que no se andan por las ramas y se salen de sus casillas por una bagatela. Podrían apabullarme con una granizada de argumentos forzándome a retractarme o denunciarme como hereje si rehusaba hacerlo. Este es el espantajo de que se valen ordinariamente para asustar a los que no gozan de sus simpatías. Quizás no haya nadie en el mundo que sienta tanta repugnancia en reconocer mis bienhechores efectos, pero no es menos cierto que gozan de buena parte de ellos. Transportados al séptimo cielo bajo los efectos de su amor propio, se consideran como pequeños dioses y arrojan desde lo alto de su quimérico Olimpo una mirada compasiva sobre el resto de los mortales que no son a sus ojos más que miserables gusanos arrastrándose por la tierra. Rodeados de un batallón de definiciones magistrales, de conclusiones, corolarios, proposiciones implícitas, saben manejar tal número de escapatorias que sabrían desembarazarse de los mismos grilletes con que Vulcano tuvo sujeta a su infiel esposa y al dios de los combates. Una serie de distinciones que barren de un solo golpe la dificultad más intrincada, una fuente inagotable de palabras nuevas y términos brillantes les sacan siempre del atolladero. Hay que verles explicar con su fantasía los misterios más profundos. Os desvelan las causas de la creación del mundo y del orden maravilloso que en él vemos. Os muestran por qué canales ha pasado el pecado original desde nuestros primeros padres. Os dicen el momento, la forma y los medios de la encarnación de Cristo en el seno de la Virgen. Os hacen ver palpablemente los accidentes sin substancia en el sacramento de la Eucaristía. Estas son, sin embargo, cosas fáciles y corrientes. Hay otras que están reservadas a los que ellos llaman ilustres e iluminados. Intervienen en cuanto se trata de estas importantes cuestiones. ¿Hubo un instante en la generación divina? ¿Deben reconocerse varias filiaciones en Cristo? ¿Es posible esta proposición? ¿Dios Padre odia a su Hijo?
Dios podía haberse hecho mujer, diablo, asno, calabaza, piedra, ¿cómo se hizo hombre? Si se hubiese hecho calabaza, ¿cómo podría haber predicado, hacer milagros, ser crucificado? ¿Qué habría consagrado San Pedro de haber celebrado misa cuando el cuerpo de Jesucristo estaba aún colgado en la cruz? ¿Se puede decir que entonces Jesús era todavía hombre? ¿Será posible comer y beber después de la resurrección? Previsión admirable la de estos hombres que cuidan ya del hambre y la sed en todo tiempo. Hay todavía una serie de sutiles naderías más espirituales que lo expuesto anteriormente. Son las nociones, relaciones, formalidades, equidades, esencias, cosas todas que no pueden ser percibidas más que por aquellos que tienen tan buena vista, que pueden ver en medio de las más oscuras tinieblas, cosa completamente imposible. Pero no es eso todo. Su moral se compone de una serie de sentencias tan paradójicas que no tienen comparación con las paradojas de los estoicos. Así dicen, por ejemplo, es menor culpa degollar 1000 hombres que remendar el zapato de un pobre en domingo. O esta otra, es preferible dejar perecer el mundo con todo lo que contiene antes que decir la más pequeña mentira. Todas estas agudezas, ya tan sutiles, se sutilizan todavía más al pasar de una escuela a otra. Sería mucho más fácil salir de un laberinto que escapar de las redes de realistas, nominalistas, tomistas, albertistas, ocamistas, escotistas y demás sectas teológicas de las que no cito más que las principales. Tienen todos tal grado de erudición, poseen una fuente tan fecunda de dificultades que los mismos apóstoles, si se viesen obligados a discutir con ellos sobre estas materias, precisarían de un espíritu muy diferente del que han recibido de lo alto. San Pablo demostró que tenía fe, pero cuando nos dijo, la fe es el fundamento de las cosas que esperamos y la prueba de todo lo que no perciben nuestros sentidos, su definición no fue nada dogmatal. Este santo apóstol tenía una caridad perfecta, pero la división y definición que da de esta virtud en su primera epístola a los Corintios infringe las reglas de la lógica. Los apóstoles consagraban muy devotamente el pan de la Eucaristía, pero si se les hubiese interrogado sobre los términos acuo et atquem, sobre la transubstanciación, la forma como el mismo cuerpo puede existir al mismo tiempo en varios lugares distintos, sobre la diferencia que hay entre el cuerpo de Jesucristo en el cielo, en la cruz y en el sacramento de la Eucaristía, si se les hubiese preguntado en qué instante se verifica la transubstanciación y cómo puede realizarse en un momento, puesto que las palabras por las cuales se obra el milagro tienen varios instantes de duración, seguramente no habrían podido responder con la sutilidad de los escotistas que disertan sobre todas estas cosas con una fecundidad maravillosa, dando definiciones tan claras como la luz del día. Los apóstoles conocían personalmente a la Madre de Jesús, pero ninguno de ellos habría demostrado con tanta evidencia como nuestros teólogos modernos, de qué forma fue librada del pecado original. San Pedro recibió las llaves y las recibió de quien sabía bien a quién se las daba. Dudo sin embargo que este santo apóstol hubiese podido imaginar que esas llaves podían convertirse en llaves de la ciencia en las manos de un ignorante. Los apóstoles bautizaban en todas partes sin hablar jamás de la causa formal, material, eficiente y final del bautismo. Nunca surgió entre ellos la cuestión del carácter deleble o indeleble. Adoraban a Dios y lo adoraban en espíritu y en verdad, fundados únicamente en este pasaje del Evangelio. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren lo hagan en espíritu y en verdad. No hay conocimiento de haber sido revelado que una figura pintada en la pared, con 2 dedos extendidos, los cabellos largos, una aureola brillante con 3 rayos detrás de la cabeza, deba merecer el mismo culto y la misma adoración que la persona misma de Jesús. Se podrían saber todas esas cosas de no haber pasado 30 o 40 años en las sublimes escuelas de Aristóteles o Escoto. Los apóstoles os hablan a cada instante de la gracia, pero no explican nunca qué diferencia hay entre la gracia gratuita y la gracia gratificante. Os exhortan con buenas obras pero no establecen diferencia entre obra operante y obra operada. Os predican la caridad pero no distinguen la caridad infusa y la caridad adquirida. No dicen si esta virtud es un accidente o una substancia, una cosa creada o una cosa increada. Detestan el pecado pero me dejaría matar si fuesen capaces de dar una definición científica de lo que se llama hoy en día pecado a menos que no hubieran sido imbuidos del espíritu de los escotistas. No puedo imaginarme que San Pablo, el más instruido de los apóstoles, condenase tantas veces las discusiones, genealogías y, como él mismo dice, las disputas de palabras, de haber estado versado en todas las sutilezas de los doctores modernos. Justo es reconocer que las disputas teológicas del tiempo de los apóstoles no eran nada en comparación con las actuales, porque nuestros venerables maestros superan en sutilidades al sofista Crisipo, el más hábil polemista de la antigüedad. Admiramos sin embargo la extrema modestia de nuestros teólogos. Si encuentran por casualidad en los apóstoles algún pasaje que no ven con suficiente exactitud y erudición, no lo condenan de buenas a primeras, se contentan con explicarlo a su manera, moderación bien loable que viene en parte de su deferencia por la dignidad apostólica.
Por supuesto sería una gran injusticia exigir grandes cosas a estos primeros discípulos de Jesús puesto que su divino maestro no se las enseñó. Si encuentran las mismas negligencias y las mismas faltas en San Juan Crisóstomo, San Basilio o San Jerónimo se limitan a escribir en el margen, non tenetur, no recibido. Los antiguos doctores de la Iglesia tenían que combatir a filósofos, paganos, judíos, gentes de espíritu testarudo y consiguieron más con la santidad de su vida y sus milagros que con argumentos, conducta muy razonable en aquellos tiempos porque aquellos a quienes se dirigían no eran lo suficientemente espirituales como para comprender las sutilezas de Escoto. Pero ahora ¿cuál es el pagano o hereje que no rinde sus armas a la vista de tan agudas sutilezas a menos que no sea lo bastante estúpido para no comprenderlas, imprudente para burlarse de ellas o con suficiente acervo de razonamientos capciosos para presentar batalla? En este caso sería como si un mago se opusiese a otro mago o que luchasen dos hombres cuyas armas estuviesen encantadas. Este combate no avanzaría más que la tela de Penélope. A mi juicio los cristianos harían muy bien en enviar en lugar de esos soldados vulgares y groseros, que por cierto no han hecho grandes cosas en las últimas cruzadas contra turcos y sarracenos, a los charlatanes escotistas, obstinados ocamistas, invencibles albertistas y a todo el temible ejército de sofistas. Se vería entonces el más divertido de los combates y la más singular de las victorias. ¿Quién es el hombre lo suficiente ecuánime para no apasionarse a la vista de estas punzantes disputas? ¿Qué mortal sería lo bastante estúpido para no excitarse ante los agudos alfilerazos? ¿Qué enemigo sería capaz de ver claro entre las espesas tinieblas que ellos esparcen a su alrededor? Quizás penséis que estoy hablando en broma. No me sorprende porque también a los teólogos más instruidos les indignan estas disputas frívolas y ridículas. Hay quien las considera sacrílegas y quienes piensan que son terribles impiedades, todos esos discursos llenos de irreverencias sobre los misterios impenetrables que los cristianos deberían contentarse con adorar en silencio. Esas disputas profanas, esas sutilezas paganas, todas esas definiciones presuntuosas, esas palabras y sentencias frías, insípidas y hasta de mal gusto, no hacen más que envilecer la majestad de la teología. Esto no impide sin embargo a nuestros sutiles polemistas admirarse y aplaudirse ellos mismos y creerse los más felices de los mortales. Ocupados noche y día en sus deliciosas naderías, no les queda un instante libre para hojear una sola vez en su vida el Evangelio o las epístolas de San Pablo. Cuando en sus escuelas se agitan esas cuestiones minuciosas, creen afirmar tan sólidamente la Iglesia Universal sobre sus endebles silogismos, como los poetas hacían sostener el cielo sobre las espaldas de Atlas y están completamente persuadidos de que aquella se derrumbaría en el mismo instante que dejaran de prestarle su maravillosa ayuda. Qué placer para ellos cuando las sagradas escrituras, como si fuesen cera blanda, cambian y tornan a cambiar de forma, a la medida de sus deseos. Qué satisfacción cuando exigen que recibáis sus decisiones con tanto respeto como las leyes de Solón y que las prefiráis a los decretos pontificios por la mera razón de haber sido aprobadas por otros pedantes parecidos a ellos. Qué triunfo cuando se erigen en censores del género humano y fuerzan a retractarse a aquellos que han tenido la desgracia de indicar algo que se aparte un solo ápice de sus conclusiones implícitas o explícitas. Les oiréis gritar entonces con la misma seguridad que si sus palabras fuesen oráculos: esta proposición es escandalosa, esta otra es temeraria, esta roza la herejía, aquella es malsonante. De toma que ni el bautismo, ni el Evangelio, tú San Pablo, ni San Pedro, ni San Jerónimo, ni San Agustín ni el mismo Santo Tomás el archiperipatético, no podrían hacer buenos cristianos sin el bene plácito de estos bachilleres. Así es de grande la sutileza de sus juicios. ¿Quién podría imaginarse que no es cristiano decir por ejemplo, orinal, hueles mal en lugar de el orinal huele mal? O bien, marmita hierves en vez de la marmita hierve, si estos sabios doctores no nos lo hubiesen enseñado? ¿Quién habría librado a la Iglesia de tantos errores funestos si el gran cerebro de nuestros doctores apoyado en sus sentencias, no hubiese enseñado a la gente la existencia de todas esas proposiciones, en las que nadie habría reparado jamás de no haber pronunciado ellos su condena? Todas esas cosas no hacen a los teólogos los más felices del universo. ¿Qué placer experimentan cuando realizan una descripción tan exacta del infierno y de todo lo que encierra, como si hubiesen pasado varios años en él? O cuando crean a su capricho nuevos cielos, forjan ese vasto y magnífico empíreo a fin de que las almas de los bienaventurados tengan sitio donde pasearse a sus anchas y divertirse. En resumen, la cabeza de todos esos doctores está tan llena de tonterías que no creo lo estuviese más la de Júpiter cuando, queriendo dar a luz a Palas concebido en su cerebro, reclamó el hacha de Vulcano. No os sorprendáis entonces si en las disputas públicas llevan la cabeza bien cubierta. Sin esta precaución posiblemente saltaría en 1000 pedazos.
Yo misma no puedo contener la risa a veces cuando les veo considerarse verdaderos teólogos, sobre todo porque la jerga que emplean ha llegado a su máximo grado de barbarie. A veces les oigo balbucir frases tan oscuras y enrevesadas que solamente algunos igual que ellos son capaces de entender, pero ellos consideran muy espiritual todo lo que el vulgo no puede comprender. Sería envilecer, según ellos, la dignidad de la teología, someterla a las reglas de la gramática y se abrogan el derecho de pecar a cada instante contra la pureza del lenguaje. Admirable prerrogativa que estos venerables doctores comparten con la chusma. En resumen, se creen casi dioses cada vez que se les saluda con una especie de veneración religiosa, llamándoles al mismo tiempo nuestros maestros, título en el cual creen ver algo tan imponente como el inefable nombre de Jehová, por el cual los judíos sienten tanta veneración. Verían como un verdadero crimen escribir nuestro maestro de otra forma que no fuese en mayúsculas y están completamente convencidos de que si alguien intentase cambiar en latín el orden de estas dos palabras poniendo noster magister en lugar de magister noster, cometería por esta inversión sacrílega un crimen de lesa majestad teológica. Hay otras gentes a quienes hago casi tan felices como a los teólogos. Son los llamados ordinariamente religiosos o monjes, aunque estos dos nombres no son adecuados porque no hay nadie que tenga menos religión que estos pretendidos religiosos monjes, o solitarios, y se encuentran por todas partes. Habría gente más ruin que esta si yo no disfrazase de mil maneras distintas a sus propios ojos la bajeza de su estado. Mal vistos en todas partes, su sola presencia es considerada como un mal augurio y sin embargo se creen personas extraordinarias. Persuadidos de que la piedad suprema consiste en la ignorancia más supina, presumen de no saber ni leer. Cuando en las iglesias cantan con aire estúpido los salmos que no comprenden siquiera, creen sinceramente que Dios, los ángeles y todos los santos del paraíso, les escuchan con placer. Hay algunos que, orgullosos de su suciedad y miseria, van de puerta en puerta pidiendo limosna con una arrogancia y desfachatez extremas. Posadas, coches, barcos, se les encuentra en todas partes. Os asedian, os arrancan a fuerza de importunos, limosnas de las que privan a los verdaderos pobres. Tales son los ilustres personajes que por su suciedad, ignorancia y grosería, pretenden reflejar la vida de los apóstoles. Nada hay más divertido que las prácticas minuciosas que regulan todas sus acciones con una exactitud matemática y cuya menor violación es un crimen que es preciso expiar. El número de nudos que sujetan su sandalía, el color y longitud del cinturón, el hábito, el tejido de que debe estar confeccionado, la forma y amplitud precisa de la cogulla, el diámetro exacto de la tonsura, el número de horas destinadas al sueño, todo está determinado, medido, fijado. Juzgad el buen efecto que debe producir esta uniformidad en los espíritus y en los cuerpos tan diferentes entre sí. Es sin embargo por estas naderías por las que hacen poco caso de los seglares e incluso sienten el mayor desdén por las demás órdenes religiosas. El cíngulo un poco diferente, el hábito algo más claro o más oscuro, bastan para desencadenar las más violentas disputas entre personas que hacen profesión de ejercer la caridad de los apóstoles. Algunos llevan la penitencia al extremo de llevar hábitos de sarga pero encima de las más finas camisas. Otros por el contrario llevan las camisas encima y los hábitos de lana debajo. Hay quien tiembla ante la sola vista del dinero y tocarían antes una serpiente venenosa que la más pequeña moneda, pero no son tan escrupulosos ante una mesa bien servida. Con qué cuidado procura una orden distinguirse de la otra. Su mayor deseo no es parecerse a Jesucristo, sino diferenciarse de los otros. También la asignación de sus nombres forma parte de su felicidad. Unos se sienten orgullosos de que les llamen franciscanos y estos se dividen en recoletos, menores, mínimos, bulistas. Tenemos después los benedictinos, bernardinos, brigidenses, agustinos, guillemitas, jacobitas. Se enorgullecen de estos nombres como si tuviesen a menos llamarse simplemente cristianos. La mayor parte de ellos tienen tal confianza en sus ceremonias y pequeñas tradiciones humanas que están completamente convencidos de que es poco un paraíso para recompensarles de una vida pasada en la observación de todos esos bellos detalles. No piensan que Jesucristo, despreciando todas esas vanas prácticas, les preguntará si han observado el gran precepto de la caridad en el cual está fundada la ley que dio a los hombres. Uno mostrará su vientre lleno solamente de pescado, otro vaciará 1000 bolsas de salmos recitados a tantas centenas por día, un tercero hará una larga enumeración de ayunos y contará cuántas veces su vientre ha estado a punto de reventar por no haber hecho más que una comida en el día. Habrá quien sacará tal cantidad de ceremonias y prácticas supersticiosas que 7 navíos no bastarán para transportarlas. No faltará quien presumirá de no haber tocado el dinero durante 60 años sin haberse puesto antes un doble guante. Otro mostrará su hábito tan roto y sucio que el más zafio marinero se avergonzaría de llevarlo. Otro, de vivir en el mismo claustro durante 50 años, pegado a él como una esponja a su roca. Algunos dirán que se han quedado roncos de tanto cantar salmos.
No faltarán quienes aleguen que la soledad les ha vuelto estúpidos o el silencio les ha atrofiado la lengua. Pero Jesucristo, interrumpiendo esta serie inagotable de tonterías, dirá: ¿qué nueva especie de judíos es esta? Yo no he dado más que una ley a los hombres, es la única que reconozco y de la cual no me han hablado ni una sola palabra. No es por medio de los hábitos, oraciones, abstinencias y continuos ayunos como yo prometí el reino de mi Padre, sino ejerciendo todos los deberes de la caridad. Me expliqué entonces bien claramente y sin parábolas. No conozco estos que saben también sus propios méritos y que quieren parecer más santos que yo. Que busquen otro paraíso, pero no el mío. Pueden pedírselo a aquellos que les han enseñado esas vanas tradiciones antes que a seguir mi ley. Cuando oigan esta sentencia y vean que se prefiere a marineros y carreteros, ¿cómo creéis que se mirarán unos a otros? Pero mientras les llega la hora, se sienten felices ante las dulces esperanzas que yo les inspiro. Aunque las distintas órdenes de monjes viven independientemente de la nación en que habitan, nadie se atreve a despreciarlos. Hay que tratar con cuidado a los monjes mendicantes, sobre todo porque la confesión les descubre los secretos de las familias. También es cierto que considerarían un pecado gravísimo revelarlos, pero este escrúpulo desaparece fácilmente cuando en medio de una fiesta desean alegrar un poco la conversación con alguna historia divertida. No temen entonces designaros con circunstancias y detalles inequívocos, lo único que hacen es omitir el nombre. Si alguien por casualidad los irrita, hay que verlos cómo se vengan en los sermones, cómo designan a su enemigo con palabras veladas pero que no ofrecen lugar a dudas, no cesando de gritar hasta que se les apacigua con alguna prebenda. Decidme por favor, ¿habéis escuchado alguna vez a un comediante o algún charlatán en la plaza pública, con el mismo placer que a un monje en el púlpito? Dan ganas de reír ver el ridículo uso que hacen de los preceptos de la elocuencia. Gran Dios. Qué gestos, qué muecas. Qué inflexiones de voz tan cómicas. Qué gritos. Cuánta soberbia. Con qué habilidad cambian continuamente de expresión. Con qué fuerza elevan la voz hasta resonar en las bóvedas. Esta maravillosa elocuencia es un gran secreto que se pasan misteriosamente un hermano a otro. No me corresponde desde luego estar iniciada en misterios de esta importancia. Me limitaré pues, el resultado de mis pobres conjeturas. En primer lugar comienzan generalmente sus sermones con una invocación y en esto imitan a los poetas. Luego siguen con un largo y pomposo exordio. Os hablarán del Nilo en un sermón sobre la caridad. Comenzarán hablando de Bel, el famoso dragón de Babilonia, en una explicación sobre el misterio de la cruz y os entretendrán con las 12 figuras del zodíaco para prepararos a comprender un sermón sobre el ayuno, o disertarán largamente sobre la cuadratura del círculo para hablar después de la fe. Yo misma he escuchado a uno de estos ilustres locos, quise decir doctores, iba a explicar el misterio de la Santísima Trinidad ante un culto auditorio. Para demostrar que su ciencia no era una ciencia vulgar y para satisfacer al mismo tiempo oídos teológicos, comenzó de una forma muy original. Habló en primer lugar de las letras del alfabeto, las sílabas que componen las palabras y las palabras que componen las frases. Después explicó cómo concuerda el nombre con el verbo y el sustantivo con el adjetivo. La mayor parte del auditorio estaba sorprendido. Algunos incluso musitaban en voz baja aquel verso de Horacio: Quor summa et amputida tendunt. ¿A dónde irá a parar con semejantes sandeces? Por fin, vino a demostrar que los principios de la gramática son una imagen tan fiel de todo el misterio de la Santísima Trinidad, que no conseguiría jamás representar con tanta claridad y evidencia el más grande geómetra con todas sus figuras. A este sublime doctor le había costado sangre, sudor y lágrimas durante 8 largos meses componer aquella obra maestra architeológica y ahora el pobre está ciego como un topo. En los esfuerzos mentales que se había visto precisado a realizar, su espíritu había absorbido toda la energía de la vista. Sin embargo, no lamenta en absoluto estar ciego. Cree que la pérdida de la vista no es un precio demasiado caro por la gloria inmortal que ha adquirido. También sé de otro caso muy divertido. Un anciano octogenario, teólogo de cuerpo entero, pero tan teólogo que se le hubiese tomado por escoto resucitado. Explicando un día el misterio del nombre de Jesús, demostró con una sutilidad maravillosa que todo lo que se puede decir del divino Salvador está comprendido en las letras de su nombre. Decía: el nombre de Jesús en latín no tiene más que 3 casos, lo que designa claramente las 3 personas de la Santísima Trinidad. Observad además que el nominativo termina en S, Jesús, el acusativo en M, Jesum y el ablativo en U, Jesús. Es decir que las 3 terminaciones S, M, U, encierran un misterio inefable. Son las primeras letras de 3 vocablos latinos summum, cenit, medium, centro, y ultimum, nadir, que significan claramente que Jesús es el principio, centro y fin de todas las cosas. Quedaba todavía un misterio más difícil de explicar, pero nuestro doctor lo resolvió de forma matemática. Partió la palabra Jesús en 2 partes iguales de forma que la letra S quedaba en medio, sola.
Esta letra S, decía a continuación, que nosotros separamos del nombre de Jesús se llama sin en hebreo y sin es una palabra escocesa que según creo significa pecado. Esto nos muestra tan claro como la luz del día que es Jesús quien quita los pecados del mundo. Todos los oyentes y especialmente los teólogos, atentos a exordio tan brillante se hallaban maravillados. Poco faltó para que no se trocasen en piedra, como Níobe cuando Apolo mató a sus hijos en presencia suya. En cuanto a mí, tentada estuve de hacer lo que Príapo, en madera de higuera, según cuenta Horacio, cuando para su desgracia se vio obligado a ser testigo de los encantamientos nocturnos de Canidia y Sagane. Y en verdad tenían sus motivos. Jamás escucharon griegos o latinos discurso semejante. ¿Nos ofrecen Demóstenes y Cicerón ejemplos de tal sutileza? Se censuraba a estos grandes hombres cuando comenzaban sus discursos con un exordio que no tenía relación alguna con el tema. Se consideraba entonces que nada había tan vulgar como esta clase de exordios que la naturaleza podía inspirar hasta al más palurdo de los mortales. Pero nuestros sabios doctores saben lo que hacen. Creen que esta especie de preámbulos, como ellos les llaman, son verdaderas obras maestras de elocuencia, si no hay forma de ver la menor relación con el resto del discurso, y el auditorio lleno de asombro y admiración se pregunta, ¿por ciento a dónde irá a parar? En tercer lugar indican en forma de narración algún pasaje del Evangelio que explican rápidamente y como de paso sin pensar que es únicamente en esta explicación donde tenía que centrarse todo el sermón. En cuarto lugar cambian súbitamente de personaje tratando una cuestión teológica que a veces no se relaciona con el tema principal, y a eso es lo que ellos llaman una maravilla del arte. Es en esto donde los monjes demuestran su orgullo teológico haciendo resonar en nuestros oídos los títulos pomposos que dan a sus doctores, doctores solemnes, doctores sutiles, doctores sutilísimos, doctores seráficos, doctores santos, doctores irrefragables. Se valen de un sinfín de silogismos, mayores, menores, conclusiones, corolarios, suposiciones y demás impertinencias escolásticas para deslumbrar al vulgo ignorante. Llegados por fin al quinto acto de la comedia, donde debe brillar todo el talento del artista, narran algún cuento absurdo y ridículo sacado del espejo histórico de las gestas de los romanos. Le dan vueltas y más vueltas, los interpretan alegórica, tropológica, analógicamente y terminan así su discurso, quimera 1000 veces más monstruosa que la que Horacio ha descrito al comienzo de su arte poética. Pero eso no es todo. Han oído decir, no sé dónde, que el comienzo de un discurso debe pronunciarse tranquilamente sin elevar demasiado la voz. ¿Y qué es lo que hacen? Pronuncian tan bajo las primeras frases de su exordio que apenas pueden oírlas ellos mismos, como si fuese un gran mérito hablar de forma que nadie pueda oírles. Les han dicho también que las exclamaciones son algunas veces de mucho efecto y en el momento más inesperado elevan súbitamente la voz gritando como energúmenos en los periodos donde no era necesario. ¿Os sentís tentados de administrarles una dosis de léboro o gritarles que están perdiendo el tiempo? Saben también que el tono del discurso debe elevarse de forma gradual, así que después de haber recitado el comienzo de cada parte de su sermón, adoptan de pronto un tono vehemente incluso para decir las cosas más frías e intranscendentes y terminan como si fuesen a echar el resuello. También han aprendido que los retóricos hablan en tono humorístico y quieren amenizar sus sermones con algunos trazos chispeantes, pero la verdad es que lo hacen con la misma gracia que un asno que pretendiese tocar la lira. A veces pretenden fustigar al auditorio atacando las costumbres, pero lo consiguen tan bien que antes halagan que ofenden. En una palabra, oyéndoles hablar se diría que han tomado por maestros a los charlatanes de feria, quienes por consiguiente les superan, aunque la elocuencia de uno y otros es tan parecida que habrá que creer necesariamente que los monjes han aprendido de los charlatanes o los charlatanes de los monjes. A pesar de todo y gracias a mí, no dejan de encontrar admiradores. Hay gentes que cada vez que asisten a sus sermones creen oír a Cicerón o Demóstenes. Son principalmente mujeres y mercaderes. También procuran halagarles porque saben que adulando a los mercaderes, tienen la posibilidad de obtener alguna pequeña parte de sus bienes mal adquiridos. En cuanto a las mujeres tienen una infinidad de razones para apreciar a los monjes, pero la principal es que vacían sus corazones en el pecho de estos buenos padres, desahogando las penas secretas que les causan sus maridos. Comprenderéis sin duda que esa gente debería estarme agradecida puesto que no teniendo otro mérito que ejercer una especie de tiranía sobre el pueblo por las prácticas supersticiosas, ceremonias ridículas y palabrería, se creen tan grandes como San Pablo o San Antonio. Pero dejemos esa turba de histriones que muestran tanta ingratitud disimulando mis dones, como perversidad para aparentar una piedad que no sienten. Saquemos un poco a escena ahora a reyes y príncipes, que me honran casi todos con la mejor buena fe del mundo, y hablemos con claridad de esas gentes que siguen abiertamente mis leyes. Si los soberanos tuviesen media onza de buen sentido, su condición no sería la más triste y desgraciada de todas las condiciones.
Habría un solo hombre que pensase que una corona merece ser comprada con perjurios o parricidios si considerase el terrible peso que supone el cumplir exactamente con los deberes reales. En efecto, la persona encargada de gobernar ha renunciado a sus propios intereses para consagrar su vida a los de la nación. Ocupado sin cesar en la felicidad de su pueblo, debe mostrar una sumisión escrupulosa a las leyes. Él, que reúne en su persona el poder legislativo y el ejecutivo, debe responder de la integridad de sus ministros y magistrados. Expuesto a las miradas de todos, puede con su prudencia y su conducta parecer como un astro cuyas benéficas influencias esparzan la felicidad sobre la tierra, o como un cometa funesto que siembre la desolación y la muerte. Debe saber que los vicios de los particulares apenas se notan mezclados entre todos, sus efectos no son tan nocivos, pero un príncipe, por su rango, se halla en una posición tal, que la menor falta contra su deber se convierte en una especie de fuente envenenada que irrumpe impetuosa, contaminando la desgracia entre sus súbditos. La cuna, los placeres, la libertad, la adulación, el lujo y otras mil cosas inherentes a la condición de reyes, les desvían ordinariamente de sus deberes. ¿Qué valor no precisará entonces aquel que decida ser fiel a su deber? ¿Con qué atención deberá cuidar de sí mismo para no ser engañado por esas sirenas encantadoras que buscan sin cesar corromperle? Sin contar además con emboscadas, odios y otros peligros que amenazan continuamente la existencia de un buen príncipe. Debe pensar que en breve tendrá que dar cuenta al Rey de Reyes de su conducta, cuenta tanto más terrible cuanto más extenso haya sido el imperio que se le ha confiado. Si los príncipes se hiciesen estas reflexiones, y se las harían si fuesen prudentes, no creo que pudieran gustar en toda su vida de un solo instante de reposo y de placer. Pero ya me ocupo yo de apartarlos de toda clase de inquietudes y preocupaciones. Soy yo quien les inspira el que dejen el cuidado del reino a los dioses. Inmersos en la molicie y los placeres, alejan de sí todo lo que pueda producir en su espíritu la menor apariencia de inquietud y no admiten a su alrededor más que los que saben adularles sin cesar con discursos agradables. Creen cumplir a maravilla sus deberes reales yendo todos los días de caza, montando soberbios caballos y vendiendo en su provecho cargos y empleos, imaginando todos los días nuevos medios para disminuir los bienes de sus súbditos y hacerlos pasar a sus arcas. También es cierto que no lo hacen sin cierta precaución. Encuentran mil pretextos para autorizar vejaciones y dar apariencia de justicia a las cosas más injustas y no olvidan nunca de adular un poco al pueblo que despojan, a fin de granjearse su afecto aunque solo sea en parte. Figuraos ahora uno de esos príncipes tal y como se ven algunas veces, sin conocimiento de las leyes, sin amor por el bien público, únicamente ocupado en sus propios intereses, dedicado por entero a toda clase de voluptuosidades, enemigo de la libertad, de la verdad, de las ciencias, supeditándolo todo a sus pasiones y a su utilidad particular, no importándole en absoluto el bienestar del reino. Ponedle a este hombre un collar de oro símbolo de todas las virtudes reunidas. Adornad su cabeza con una corona resplandeciente de piedras preciosas destinada a recordarle que debe brillar en medio de todos los hombres por sus virtudes heroicas. Ponedle en las manos un cetro, símbolo sagrado de la justicia y de la integridad incorruptible. Por último, revestidlo de púrpura que simboliza el amor ardiente que un soberano debe tener por su pueblo. Que este príncipe compare a continuación su conducta con los atributos de su dignidad y me engañaría si no siente vergüenza de llevar esos adornos temiendo que cualquier agudo bromista ponga en ridículo todo ese teatral boato. ¿Qué diría yo de los cortesanos, esa gente que siendo en su mayoría los más bajos, viles, ramplones y estúpidos esclavos, quieren hacerse pasar por los más maravillosos de los mortales? Hagámosles, sin embargo, justicia. Hay una cosa en que son los más modestos de todos los hombres. Se contentan con llevar ellos el oro, la púrpura, las joyas y abandonan a los demás el cuidado de practicar las virtudes que esos símbolos representan. Creen que no se puede añadir nada a su felicidad cuando dicen el rey, mi señor, cuando saben hacer un cumplido de forma lacónica y distribuir con acierto los pomposos títulos de majestad, alteza, excelencia. Cuando no son capaces de avergonzarse de nada y poseen a la perfección el arte de adular con gracia. Estas son las ciencias que poseen los cortesanos y gentes de alcurnia. Por lo demás, si examináis su vida con un poco de detalle, veréis personas tan crédulas y tan estúpidas como los feacios y tan libertinos como los amantes de Penélope. Duermen hasta el mediodía. El sacerdote de la casa, que estaba pendiente de este momento, dice rápidamente una misa que oyen en bata. Después toman el desayuno seguido bien pronto de la comida. Luego las cartas, los dados, el ajedrez, juegos de azar, bufones, mujeres, bromas, y alguna buena libación de vez en cuando, les ocupa toda la tarde. Llega la hora de cenar y se sientan a la mesa y bien sabe Dios que no se acuestan sin tomar frecuentes piscolabis. He ahí de qué manera pasan sin la menor inquietud las horas, los días, los meses, los años y la vida entera.
Ocurre algunas veces en la corte que me superan en vanidad ridícula todos estos cortesanos. Aquí se ven un grupo de ninfas que, creyéndose verdaderas divinidades, miden su mérito y sus gracias por la longitud de la cola de sus vestidos. Por allá un señor apresurado aparta a la gente a codazos a fin de que se le vea cerca del príncipe. Otro se contonia con aire de satisfacción porque lleva al cuello una gruesa cadena de oro, orgulloso de mostrar al mismo tiempo su fuerza y su opulencia. Pero los príncipes no son los únicos que llevan una vida agradable. Los papas, cardenales y obispos, desde hace mucho tiempo hacen todo lo posible por imitarles y casi diría que han llegado a superarles. ¿Qué vida tan ejemplar llevaría un obispo si reflexionara que la inmaculada blancura de su roquete debe recordarle que su conducta debe ser irreprochable, que la mitra de 2 puntas con que se cubre y cuyos extremos van anudados significa que debe reunir en él la ciencia del Antiguo y Nuevo Testamento, que los guantes le muestran que debe ser puro y sin contagios del mundo en la administración de los sacramentos, que su báculo es el símbolo del cuidado que debe tener continuamente del rebaño que le ha sido confiado y la cruz el signo de la victoria conseguida sobre todas las pasiones. Estas reflexiones y mil más de esta especie, ¿no llenarían al pobre prelado de inquietudes y preocupaciones? Los obispos de nuestros días no son tan tontos, procuran apacentarse ellos mismos dejando a Jesús, a sus vicarios y monjes mendicantes, el cuidado de apacentar sus ovejas, olvidando fácilmente que la palabra obispo significa trabajo, solicitud, vigilancia, cosa que recuerdan muy bien cuando se trata de recabar dinero. Los cardenales se hallan en el mismo caso si, considerándose sucesores de los apóstoles, están obligados a vivir como vivieron ellos. Deberían darse cuenta que son solamente los administradores y no los dueños de los bienes eclesiásticos y que tendrán que dar una cuenta exacta del empleo que hayan hecho. En resumen, si pensaran un poco en el significado de sus ornamentos, sus eminencias se preguntarían, ¿qué significa la blancura del roquete sino la pureza de costumbres a toda prueba? ¿Qué quiere decir esa sotana de púrpura y el amplio manto del mismo color que se extiende en largos pliegues a mis pies, cubre casi por completo a la mula cuando voy de viaje y que en caso de necesidad podría cubrir igualmente un camello? La primera simboliza un amor ardiente hacia Dios y el segundo ese amor reflejado hacia el prójimo, que se extiende a todos, para enseñar, exhortar, reprender, corregir, apaciguar el furor de las guerras, resistir a los malos príncipes, sacrificar con placer las riquezas y la vida por el bien de la Iglesia. Digo riquezas. ¿Los sucesores de los pobres apóstoles deberían tenerlas? Un prelado que estuviera persuadido de todas esas verdades no ambicionaría nunca la peligrosa dignidad de cardenal, la dejaría con placer después de haberla ejercido o llevaría una vida llena de trabajo, de sacrificios, en una palabra, una vida apostólica. Los papas, que son los vicarios de Cristo en la tierra, llevarían también una vida triste y desagradable para seguir las huellas del divino Salvador, esforzándose en imitar su pobreza, sus trabajos, su doctrina, sus sufrimientos y su desprecio por las cosas del mundo. Pensarían que la palabra papa significa padre y que el título de muy santo con que se les honra es una advertencia para que se hagan dignos de él. Después de todas estas reflexiones, ¿cuál es el hombre que querría sacrificar toda su vida por un puesto tan difícil de cubrir o emplear el hierro, el veneno y toda suerte de violencias para conservarlo después de conseguido? ¿De cuántas comodidades y regalos se privarían si tuviesen alguna vez la debida prudencia? Prudencia digo. Un solo grano de sal de la que habla Jesucristo. A tantas riquezas, honores, poder, victorias, cargos, dignidades, empleos, impuestos, mercedes, indulgencias, caballos, mulas, guardia, comodidades de toda especie, se verían suceder vigilias, ayunos, lágrimas, oraciones, sermones, estudios, y mil miserias parecidas. ¿Pero qué sería de tantos escribanos, copistas, notarios, abogados, promotores, secretarios, muleros, palafreneros, banqueros? Iba a soltar una palabra un poco atrevida, pero no queremos ofender castos oídos. Toda esta gente tan onerosa, tan honorable, quise decir, de la corte de Roma quedaría condenada a morirse de hambre y eso sería un gran mal. Pero todavía más inhumano, más horrible y abominable sería querer reducir a los mismos príncipes de la Iglesia, verdaderas lumbreras del mundo, a la vida de los primeros tiempos con su cayado y sus alforjas. Mas no temamos esa desgracia para nuestros santos padres. Reservan a San Pedro y a San Pablo, que tienen tiempo de sobra, los trabajos del papado y guardan para ellos los honores y los placeres que rodean actualmente la sede apostólica. Soy yo quien hace que sean los santos pontífices los que lleven una vida más muelle y regalada y carezcan en absoluto del menor trabajo ni preocupación. Soy yo quien les persuade que Jesucristo tiene motivos para estar contento de ellos cuando, revestidos de sus hábitos, hacen el papel de pastores de la Iglesia, realizando multitud de pequeñas ceremonias, calificándose de beatitud, reverencia, santidad e impartiendo sobre la tierra toda suerte de bendiciones y anatemas.
Querríais que hiciesen milagros como en los primeros tiempos, actualizando aquella pasada costumbre, que se fatiguen instruyendo al pueblo, que expliquen las santas escrituras como un pedante, que recen como quien no tuviese nada más que hacer, que tuvieran la debilidad de llorar como una mujer o como un miserable y la bajeza de vivir como un indigente. ¿Querríais que un hombre que apenas se digna permitir a los más grandes reyes el honor de besarle sus zapatos, cediese ante alguno de ellos? Quisierais, en fin, que se expusiera de buen grado a una muerte afrentosa haciéndose crucificar como un facineroso. Eso sería indigno. Los papas de hoy día tienen buen cuidado de alejar de sí todas esas miserias y se reservan solamente las armas y dulces bendiciones de que habla San Pablo. Tampoco son avaros. Hay que ver con qué generosidad distribuyen los interdictos, suspensiones, agravaciones, reagravaciones, anatemas y esos cuadros en los que los excomulgados son atormentados por los diablos. Hay que ver con qué caridad lanzan esas excomuniones terribles que envían en un instante las pobres almas 100 leguas más allá del infierno. Rayo espantoso que estos santos padres en Jesucristo, estos benignos vicarios del Salvador del mundo, lanzan con furor contra aquellos temerarios que, por instigación del diablo, tratan de mermar el patrimonio de San Pedro. Aunque este apóstol dice en el Evangelio a su divino Maestro, lo hemos dejado todo para seguirte, los papas pretenden, sin embargo, que exista una propiedad consistente en tierras, pueblos, impuestos, etc. Y cuando animados de un celo realmente cristiano, emplean la violencia para disputar su patrimonio, cuando sus brazos paternales y sagrados hacen derramar por todas partes sangre de cristianos, entonces es cuando, orgullosos de haber destruido esos desgraciados que llaman enemigos de la Iglesia, se vanaglorian de luchar por ella y defender a la esposa de Jesucristo con un vigor realmente apostólico. No se dan cuenta que los más funestos enemigos de la Iglesia son los malos papas que por su silencio hacen que Jesucristo sea olvidado, que trafican vergonzosamente con sus prebendas, corrompen la doctrina con interpretaciones forzadas y la destruyen completamente con el contagioso ejemplo de sus costumbres desordenadas. Porque la Iglesia de Jesucristo ha sido establecida por la sangre, confirmada por la sangre y aumentada por la sangre, creen que es necesario continuar vertiendo sangre para gobernarla y defenderla, como si Jesucristo ya no existiese o no estuviese en condiciones de proteger a los suyos como ha hecho siempre. Saben que la guerra es tan cruel que más bien es cosa de fieras que de hombres, tan furiosa que las mismas furias, según los poetas, fueron las que la vomitaron sobre la tierra, tan funesta que arrastra tras de sí los desórdenes más espantosos, tan injusta que generalmente no es movida más que por intereses bastardos, tan impía que es enteramente contraria a Jesucristo. Sin embargo, estos vicarios de un Dios de paz olvidan cualquier otra ocupación para darse enteramente a este arte abominable. Se ven algunas veces ancianos decrépitos aparentar en estas guerras un vigor de jóvenes, prodigar sumas inmensas para sostenerlas, exponerse con ardor infatigable a todos los trabajos que exigen, tergiversar sin escrúpulos las leyes, la religión, la paz y convertirse en fin en el azote del género humano. Y todavía se encuentran aduladores que osan llamar a este furor evidente, con los gratos nombres de celo, piedad, valor y emplean toda la sutilidad de su espíritu para probar que el que hunde la espada en el pecho de su hermano puede conservar, a pesar de ello, la caridad perfecta hacia el prójimo, que tanto recomendó Jesucristo a sus discípulos. Dudo aún si han sido los papas los que han dado ejemplo a ciertos obispos alemanes, o fueron aquellos los que lo tomaron de estos. Sea lo que fuere, no se andan por las ramas, no llevan sobre ellos ningún distintivo episcopal ni se molestan en echar bendiciones ni ceremonias de esta especie. Se visten y se conducen como sátrapas, creyendo que es vergonzoso e indigno de un obispo entregar su alma fuerte y valerosa a Dios en otro lugar que no sea el campo de batalla. Los frailes que creerían pecar de no seguir las huellas de sus superiores, les imitan en esto al pie de la letra. Hay que ver con qué valor, con qué ferocidad militar combaten para sostener sus derechos de diezmo. Cómo emplean espadas, picas, mazas y piedras, es decir, toda clase de armas contra los temerarios que osan oponerse. Qué agudos e inteligentes son cuando se trata de sacar de libros antiguos algún pasaje propio para asustar al vulgo ignorante y persuadirle que debe pagar algo más que los diezmos. No les viene, sin embargo, a la cabeza que también se lee por todas partes la ayuda y servicios que el pueblo que les alimenta tiene derecho a esperar de ellos. No recuerdan que la tonsura en su cabeza está hecha para advertirles que el sacerdote debe alejar de sí todas las pasiones humanas para ocuparse únicamente de las cosas del cielo. No, estos buenos sacerdotes se envanecen de haber cumplido sus deberes cuando han leído atropelladamente su breviario, tan atropelladamente que me sorprendería que alguna divinidad celestial les oyese o entendiese porque ni ellos mismos se entienden. Los sacerdotes no difieren mucho de las demás personas cuando se trata de velar por sus intereses y defenderlos, pero si es cuestión de cumplir algún deber penoso, tienen la prudencia de descargarlo sobre los demás.
Cumplen los deberes de la religión poco más o menos como se realizan los del Estado. El rey encarga a sus ministros de los negocios del reino. Los monjes dejan por modestia el ejercicio de la piedad al pueblo y este encarga de ello a los que llaman eclesiásticos, creyendo aparentemente que no tienen nada en común con la iglesia y que las aguas del bautismo no les liga en absoluto. Los sacerdotes que se dicen seculares, como si presumieran de pertenecer al siglo y no a Jesucristo, envían la pelota a los regulares a los frailes no reformados a los reformados, todos juntos a los monjes mendicantes y estos a los cartujos, de suerte que en los conventos de estos buenos padres es donde se halla guardada la piedad, pero tan guardada, que no se la ve jamás. Del mismo modo, los soberanos pontífices, tan activos cuando es cuestión de recoger la cuantiosa cosecha de sus prebendas, dejan a sus obispos los trabajos más o menos apostólicos. Los obispos se descargan en los párrocos en los vicarios y estos en los hermanos mendicantes quienes a su vez encargan el cuidado de las ovejas a los que también saben esquilarlas. Será cuestión de dejar ya la crítica de prelados y sacerdotes. De otro modo parecería que se trata de satirizar a alguien en par de hacer mi elogio y se podría pensar que alabando a los malos príncipes he querido hacer una crítica de los buenos. No ha sido esta mi intención. Todo lo dicho no ha sido más que para demostrar que ningún mortal puede vivir feliz en la tierra a menos que no esté iniciado en mis misterios y reciba mis preciosos dones. ¿Cómo podrían vivir felices los hombres sin mí, si la fortuna, esa diosa que decide su suerte, está tan de acuerdo conmigo que siempre ha sido enemiga irreconciliable de los sabios, prodigando por el contrario sus favores a los locos, hasta cuando duermen? Habréis oído hablar sin duda de Timoteo, el general ateniense que dio ocasión al proverbio, conquistaba ciudades hasta durmiendo. También conocéis estos otros refranes, nacer con fortuna. Fortuna te dé Dios que el saber poco te vale que se aplica a los locos. Por el contrario es de los sabios de quien se dice, nació con mala estrella. No tiene dónde caerse muerto. Pero basta de refranes, podría sospecharse que los he sacado del refranero de mi amigo Erasmo. Decía que la fortuna prefiere a los insensatos, atrevidos, temerarios, aquellos que dicen cómo cesar al pasar el Rubicón. La suerte está echada. La prudencia hace a los hombres tímidos. Así vemos ordinariamente a tanto sabio sumido en la pobreza, el hambre y el dolor, vivir oscuramente, despreciado y detestado por el mundo. Los locos por el contrario, nadan en la opulencia, gobiernan imperios, en una palabra, gozan de una suerte más feliz y floreciente. En efecto, si cifráis la felicidad en complacer a vuestros soberanos y ser admitidos entre el brillante grupo de sus cortesanos, ¿de qué os sirve la sabiduría? Todos estos dioses de la tierra la detestan y no la admiten entre ellos. ¿Queréis hacer ricos? Mala carrera haréis en el comercio si, fieles a las leyes de la prudencia, no os atrevéis a cometer un falso juramento o perjurio, o enrojecéis al ser cogidos en una mentira o llenáis vuestra cabeza con todos esos escrúpulos estúpidos que los sabios se han formado del robo y de la usura. ¿Ambicionáis los honores y riquezas de la iglesia? Oh, amigos míos. Un asno o un buey las atraparían antes que un hombre de espíritu y buen sentido. ¿Quieres vivir en el imperio de los placeres? Las mujeres, que lo gobiernan en gran parte, se inclinan por entero por los locos y huyen de un sabio como de un bicho horrible y venenoso. Cualquiera que desee gozar de diversiones y alegrías comienza en primer lugar por desprenderse de toda prudencia. Un sabio sería la última persona que se recibiera en una fiesta. En resumen, id donde queráis, con papas, príncipes, jueces, magistrados, amigos, enemigos, grandes, pequeños. Nada encontraréis sin dinero y como los sabios desprecian el dinero no es sorprendente que la gente los evite. Aunque mi elogio es un tema inagotable, será necesario que también tenga su fin. Terminaré pues. Pero antes me gustaría mostrar en pocas palabras lo que muchos hombres célebres han escrito o realizado en mi honor. De lo contrario alguien podría tomarme por una tonta, buena solamente para mis propios ojos y los legistas podrían acusarme de no aportar cita alguna. Sigamos pues su ejemplo y citemos como ellos sin orden ni concierto. En primer lugar, todo el mundo está persuadido de la verdad de esta máxima tan conocida. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Por eso se enseña a los niños en la escuela que, se precisa ser muy listo para hacerse el tonto. Juzgad entonces cuál debe ser la excelencia de la locura puesto que los sabios han creído que su sombra, su sola apariencia ya merecía tantas alabanzas. Horacio, el cebado puerco de la piara de Epicuro, lo dijo más abiertamente cuando aconseja mezclar la locura con la sabiduría. Añade que esta locura debe ser corta, pero esta aclaración no es la que le da mayor relieve. Dice en otro pasaje, es agradable divagar a propósito. Más adelante continúa diciendo que, prefiere pasar por un demente y sin ningún talento, que ser sabio y roerse por dentro.
Homero, que tanto alaba a Telémaco, lo califica con frecuencia de atolondrado, y los poetas griegos en sus tragedias dan muchas veces este epíteto a los niños y a los jóvenes, considerándolo un buen augurio. La célebre Ilíada no es otra cosa que un relato de los furores y locuras de pueblos y reyes. Cicerón también ha hecho de mí el elogio más completo cuando dice: la tierra está llena de locos. Todo el mundo sabe sin duda alguna que un beneficio será tanto mejor cuanto corresponda a más gente. Pero como todas estas autoridades profanas no son quizás de un gran peso para los cristianos, apoyaré, o para hablar en términos filosóficos, estableceré, si queréis, mi elogio sobre el testimonio de las Santas Escrituras. En primer lugar, pediré perdón humildemente a los teólogos. Después, como se trata de una cosa muy difícil y quizás sería deshonesto invocar de nuevo a las musas y hacerlas venir una vez más desde tan lejos, para una cuestión que no les concierne apenas, creo será oportuno, antes de hacerme la teóloga e iniciarme por los senderos espinosos de la escuela, invocar el espíritu de Escoto, 1000 veces más espinoso que un erizo, y rogarle que deje por un instante su querida Sorbona para pasar a mis dominios, permitiéndole regresar cuando haya terminado, o marcharse al diablo si así lo desea. Me gustaría adoptar otra figura y presentarme ante vosotros con el brillante aspecto de un doctor de la Sorbona. Y a propósito, oyendo hablar tanto de teología, no vayáis ahora a acusarme de haber robado los escritos de nuestros venerables maestros. Pensad que teniendo una relación tan íntima y antigua con los teólogos, no es extraño que haya aprendido algo de su ciencia, de la misma manera que Príapo, el dios de madera de higuera, recordaba algunas palabras griegas por haberlas oído a su maestro, y el Gallo de Luciano, que conoceréis sin duda, a fuerza de vivir con los hombres aprendió a hablar como ellos. Pero volvamos al tema y comencemos sin miedo. En el primer capítulo del Eclesiastés leemos: el número de locos es infinito. Este número infinito comprende por lo tanto a todos los hombres, exceptuando algunos, y aún estos dudo que hayan existido jamás. Jeremías se explica más claramente aún, cuando en el capítulo 10 dice: todos los hombres se han vuelto locos a fuerza de sabiduría. Atribuye la sabiduría solamente a Dios y deja la locura a los hombres. También había dicho en otro pasaje, que el hombre no se glorifique de su sabiduría. ¿Y por qué no quiere el buen Jeremías que el hombre se envanezca de su sabiduría? A esto responde el profeta: porque no la tiene. Volvemos al Eclesiastés cuando exclama: vanidad de vanidades, nada más que vanidad. ¿Creéis que ha podido decir otra cosa que lo que yo os he afirmado, es decir, que la vida no es más que una ilusión producida por la locura? Por ello está bien confirmado lo que dijo Cicerón en mi alabanza, y que no debo repetir demasiado: la tierra está llena de locos. El sabio Eclesiastés dice en otro pasaje: el loco cambia como la luna, el sabio es estable como el sol, queriendo demostrar con ello que la sabiduría pertenece solamente a Dios, porque los intérpretes consideran la luna como la naturaleza humana y el sol como Dios, que es la fuente de toda luz. Jesús dijo lo mismo en el Evangelio cuando asegura que solamente Dios puede llamarse bueno. Y si es cierto que quien no es sabio es loco, y por otra parte, como dicen los estoicos, bueno y sabio significan lo mismo, está claro que Jesucristo quiso decir que todos los hombres están locos. Salomón dijo en el capítulo 15, la locura es para el loco una fuente de alegría, confesando claramente con esto que sin la locura no hay ninguna satisfacción en la vida. Es lo que vino a decir también con estas palabras: cuanto más aumentamos nuestros conocimientos, más se entristece el alma, y donde abunda el buen sentido hay también grandes causas de descontento. Vuelve a repetir lo mismo en otros términos, en el capítulo 7, la tristeza se alberga en el corazón de los sabios y la alegría en el de los locos. No fue bastante para él poseer la sabiduría y quiso aprender a conocerme. Si no me queréis creer, escuchad lo que dice en el capítulo 1. Me he aplicado a conocer no solamente la prudencia y la doctrina, sino también los errores de la locura. Observaréis sin duda que tuvo cuidado de nombrar a la locura en último lugar a fin de hacerle más honor, porque sabéis muy bien que en la Iglesia los primeros en dignidad van siempre los últimos según el precepto del Evangelio. El autor del Eclesiastés, quien quiera que sea, muestra también con toda evidencia en el capítulo 44 que la locura vale más que la sabiduría. Pero yo quiero hacer aquí con vosotros lo que hacen según Platón los que disputan con Sócrates, y os juro que no sabréis una palabra del pasaje en cuestión hasta no induciros a dar las respuestas más adecuadas a la demostración que trato de haceros. Os pregunto pues, ¿son las cosas raras y preciosas o las cosas comunes y corrientes las que conviene ocultar con más cuidado? ¿No respondéis nada? Está bien, si no queréis responder, hay un proverbio griego que responderá por vosotros. Dice esto: deja el cántaro a la puerta. Y a fin de que nadie sea tan impío que rechace esta sentencia, sabed que es de Aristóteles, el gran dios de los teólogos. ¿Hay alguien entre los presentes que sea tan tonto de dejar su dinero y sus alhajas en la calle? No lo creo.
Lo pondréis en los lugares más secretos de vuestras casas, en los rincones más ocultos de vuestras arcas, y dejaréis la basura a la vista de todo el mundo. Por consiguiente, si se ocultan con cuidado las cosas más preciosas y se dejan a merced de todo el mundo las que carecen de valor, no está claro que nuestro autor quiso decir que la locura es más valiosa que la sabiduría, puesto que ordenó esconder la una y mostrar la otra. Escuchad ahora sus propias palabras: el hombre que oculta su locura vale más que el que esconde su sabiduría. Además, las sagradas escrituras atribuyen a los locos más modestia que a los sabios, pues creen que nadie se les puede comparar. Es así como yo interpreto el capítulo 10 del Eclesiastés. Cuando el loco se pasea cree que todos los que encuentra están tan locos como él. ¡Qué modestia! ¡Qué candor! No creerse por encima de los demás y compartir con ellos las magníficas alabanzas que cree siempre merecer. Salomón, a pesar de su grandeza, no se avergonzó del calificativo de loco. Lo dice textualmente en el capítulo 30. Soy el más loco de todos los hombres. San Pablo, el apóstol de los gentiles, se llama a sí mismo loco cuando escribe a los Corintios: hablo en loco y lo soy más que nadie. Quería decir que era vergonzoso dejarse superar en locura. Ya me parece estar oyendo a esos doctorcillos en griego que con sus nuevas observaciones se esfuerzan en deslumbrarnos y hacernos creer que los teólogos son ignorantes. Si mi querido Erasmo no es el primero, al menos es el segundo de estos doctores. Lo nombro con frecuencia porque es el mejor de mis amigos y deseo honrarle como se merece. Absurda cita. Realmente digna de la locura. Dicen ellos. El pensamiento del apóstol es bien diferente del que imaginan vuestras fantasías. Su objeto no era demostrar con sus palabras que estaba más loco que todos. Después de haber dicho, ellos son ministros de Cristo, yo también, añade, lo soy más que ellos, dejando bien sentado que no solamente era igual a los otros apóstoles en el ministerio del Evangelio, sino que se hallaba un poco por encima. Y para no escandalizar a los que pudiesen encontrar alguna presunción en estas palabras, se excusa diciendo que habla como un loco, queriendo dar a entender que los locos tienen derecho a decir la verdad sin ofender a nadie. Que esos señores discutan lo que quieran sobre la interpretación de este pasaje. Pero yo me atengo a la de los grandes teólogos que todo el mundo sigue. La mayor parte de los doctores, antes que aceptar una verdad sobre su palabra, preferirían adoptar un error, por considerarlos como cotorras, con su griego, su hebreo y su latín. Escuchad como uno de esos gloriosos doctores, no os diré el nombre porque nuestros sabiondos teólogos no dejarían de ponerlo en ridículo y decir con el proverbio griego, es como un asno que quiera tocar la lira. Escuchad, digo, la forma tan teológica y doctoral con que uno de estos grandes doctores ha interpretado este pasaje. Lo digo con menos sabiduría, yo soy más que ellos. Hace un nuevo capítulo, y puesto que exigía un gran fondo dialéctico añade un párrafo explicándolo así. Lo diré con sus propias palabras materialiter et formaliter. Lo digo con menos sabiduría, es decir, que si os parezco loco igualándome a los falsos apóstoles, aún os lo pareceré más puesto que me prefiero a ellos. También es cierto que un poco más abajo nuestro doctor salta de golpe a otra materia como quien no sabe lo que se dice. Pero, ¿por qué tanto esfuerzo para exponer un ejemplo? ¿No sabemos bien que los teólogos tienen derecho a estirar el cielo, es decir, las santas escrituras como una piel? No hay pasajes en los escritos de San Pablo que se contradicen y en los que sin embargo, no hay la menor contradicción si se leen en el original de donde yo han sacado. Escuchad lo que dice de este apóstol San Jerónimo, ese gran doctor que sabía 5 lenguas. San Pablo descubrió por casualidad en Atenas un altar que llevaba esta inscripción: Diis Asiae, Europae et Africae, Diis ignotis et peregrinis, a los dioses de Asia, Europa y África, a los dioses desconocidos y extranjeros. Juzgó entonces que podría servirse de ello en provecho de la religión cristiana y omitiendo todo lo que estorbaba a su objeto, no tomó más que las últimas palabras de la inscripción, Diis ignotis, a los dioses desconocidos. Las cambió a propósito en Deo ignoto, al Dios desconocido, y probó con ello a los atenienses que habían erigido un altar a Jesús, que era ese Dios desconocido. Siguiendo por lo visto el ejemplo de este gran apóstol, los teólogos suprimen a veces 4 o 5 palabras de un sitio, 4 o 5 de otro, las cambian según su conveniencia y las citan a continuación con toda tranquilidad, aunque a veces lo que precede y sigue no tenga la menor relación con el sentido que les dan, o sea completamente opuesto. Los teólogos se sienten tan felices con sus citas impertinentes que los mismos jurisconsultos a veces se muestran celosos. Efectivamente. Puede ponerse en duda que son capaces de conseguirlo todo cuando vemos al mismo doctor citado antes, cuyo nombre omití a causa del proverbio griego, dar a un pasaje de San Lucas un sentido tan contrario al espíritu del Evangelio como el agua es contraria al fuego.
En tiempos de gran peligro los buenos vasallos se agrupan alrededor de su rey para prestarle toda su ayuda. Jesucristo, queriendo disuadir a sus discípulos de la confianza que tenían en los recursos humanos, les preguntó si les había faltado nunca alguna cosa, aunque no les hubiese dado sandalias para protegerse de las piedras y abrojos del camino, ni bolsa ni provisiones para alimentarse. Los apóstoles le respondieron que siempre habían tenido lo necesario. Jesús les dijo entonces: ahora, el que tenga una bolsa grande o pequeña que la deje a un lado, y el que no tenga espada que venda su túnica o su camisa para comprarse una. Como toda la doctrina de Jesucristo está fundada en la dulzura, la tolerancia y el desprecio a la vida, se ve claramente lo que el Divino Salvador quiso decir en este pasaje. Quería persuadir a sus apóstoles a desprenderse de las cosas temporales. No solo les privaba de sandalias y dinero, sino que les ordenó que se deshicieran hasta de su camisa, dándoles a entender que debían renunciar a todas las cosas de la tierra para dedicarse por entero a la predicación del Evangelio. Les recomendó comprar solamente una espada, pero no una espada como la que llevan los asesinos y parricidas, sino esa espada espiritual que penetra hasta los repliegues más ocultos del corazón, para cortar todas las pasiones humanas y que en él no impere más que la piedad. Escuchad ahora la interpretación que nuestro hábil doctor ha dado a estas palabras. Entiende por espada el derecho a defenderse contra la persecución, por la bolsa, una buena provisión de víveres. Creía por lo visto este buen doctor que Jesucristo había cambiado de sentimientos y que, temiendo ver partir a sus apóstoles con tan modesto bagaje, comenzaba a retractarse. Se imaginaba, pues, que el Divino Salvador ya nos recordaba haberles dicho: seréis felices eternamente si sufrís pacientemente los oprobios, ultrajes y suplicios, prohibiéndoles con ello resistir a la persecución, recordándoles que es con dulzura y no con ferocidad como ha de ganarse el reino de los cielos. ¿Cómo es posible pensar que aquel que había expuesto a sus apóstoles el ejemplo de los lirios y los pájaros iba a permitir verles ahora con la espada al cinto, y les recomendase vender hasta la camisa para comprar una, como si prefiriese más verlos partir desnudos que sin espada? Pero como el doctor entendía por espada todo lo que sirve para rechazar la fuerza, comprendió también por bolsa todo lo que puede satisfacer las necesidades de la vida. Así que este intérprete del Espíritu de Dios arma a los apóstoles de lanzas, espadas, arcos y flechas y les hace partir con este bagaje a predicar un Dios crucificado. Les carga igualmente de paquetes y bolsas bien repletas de provisiones a fin de no exponerles al contratiempo de salir de una posada sin haber comido. ¿No sabía este hombre que la espada que hacía comprar tan cara a los apóstoles había sido condenada por Jesucristo, quien les reprendió por haberla desenvainado, y ordenó volverla de nuevo al cinto? No se ha parado a pensar que jamás se ha oído decir que los apóstoles hubiesen empleado la espada y el escudo para resistir a los paganos, cosa que hubiesen hecho de habérselo ordenado su maestro. Otro doctor que tampoco mencionaré por el profundo respeto que me merece y a quien no se podría aplicar lo del proverbio griego, explicaba un día este pasaje de Habacuc: Turbabuntur peyes terrae madian, o sea, las tiendas de los medianitas se llenarán de confusión. Pretende que la palabra peyes, que significa literalmente pieles, las tiendas de los medianitas estaban hechas de pieles, pretende, digo, que esta palabra debe entenderse por la piel de San Bartolomé, que fue desollado vivo. Hay otra cosa que oí yo misma. Asistí el otro día a una tesis de teología, como hago con frecuencia, cuando alguien preguntó en qué pasajes de la Sagrada Escritura se demostraba que es mejor quemar a los herejes que convencerles con buenos razonamientos. Un anciano adusto que llevaba en su rostro todo el orgullo y presunción teológicas, respondió gritando: es el mismo San Pablo quien lo manda expresamente cuando dice: Hereticum hominem postunam et alteram corruptionem debita. Como no hacía más que repetir siempre el mismo pasaje, la mayor parte del auditorio se miraba sorprendido sin poder adivinar lo que quería decir. Al fin se explicó así: la palabra debita no está compuesta de la preposición de, que significa supresión, apartamiento, y del sustantivo vita, que quiere decir vida. Significa por lo tanto suprimir la vida. El verdadero sentido del pasaje será pues: si el hereje no se corrige después de haberle advertido una o dos veces, es preciso quitarle la vida. Algunos oyentes se echaron a reír, otros admiraron esta peregrina explicación y la encontraron realmente teológica. Al fin, como había algunos que no parecieron rendirse a la evidencia de este razonamiento, nuestro sutil doctor echó mano de un silogismo que hizo la cuestión irrefutable. Escuchad bien, dijo, lo que voy a deciros. Está escrito: Maleficum ne patiaris vivere, no dejéis que viva el malhechor. Ad que, todo hereje es malhechor. Ergo, hay que quemar a los herejes. Ante este maravilloso ergo, todos los oyentes rindieron sus armas al espíritu sublime del teólogo, poniéndose de su parte. No hubo ni uno solo que se pusiese a pensar que este pasaje se refería solamente a hechiceros, encantadores y magos, a quienes se les designaba antiguamente con el nombre genérico de malhechores malefici, y que, admitiendo el razonamiento de nuestro doctor, habría que quemar igualmente a los libertinos y borrachos.
Pero soy tonta de continuar explicando aquí cosas de las que se podrían escribir más volúmenes de los que escribieron Crisipo y Dídimo en toda su vida. Quería solamente haceros observar que si estos divinos maestros han podido hacer impunemente tantas citas y explicaciones impertinentes, bien se me puede perdonar a mí, que no soy más que una pobre teóloga indigna, que mis citas no hayan sido tan exactas como hubiese sido de desear. Volvamos a San Pablo. Dice hablando de sí mismo, soportáis de buen grado a los locos, recibidme como a un loco. Y en otro pasaje, no hablo según el Señor sino en locura, estamos locos por Jesucristo. Ved qué alabanzas me prodiga hombre tan grande. Hasta recomienda abiertamente la locura como cosa útil y necesaria cuando dice, aquel de vosotros que se crea sabio que abrace la locura para encontrar la sabiduría. Jesucristo llama locos a los 2 discípulos que encontró en el camino de Emaús. Pero lo que parecerá quizás más sorprendente todavía es que San Pablo atribuye la locura a Dios mismo. La locura de Dios, dice, vale más que toda la sabiduría de los hombres. Según Orígenes no es precisamente esta la opinión de los hombres ni tampoco este otro pasaje. El misterio de la cruz es una locura para los que se condenan. ¿Pero por qué fatigarme en aportar tantos testimonios? Jesucristo dijo claramente en los Salmos hablando a su Padre, tú conoces mi locura. Hablando en buena lógica, se observa que Dios tiene muy buenas razones para amar a los locos. Efectivamente, creo que en esto el corazón divino se parece bastante a los príncipes de la tierra, quienes prefieren los ignorantes e imbéciles, a los que poseen demasiada sabiduría por considerar las personas sospechosas y peligrosas. Vemos, por ejemplo, cómo César desconfiaba de Bruto y de Casio y no temía nada del voluptuoso Antonio, que Nerón no podía sufrir a Séneca y que Denis el tirano pronto encontró insoportable a Platón. También por la misma razón Jesucristo detesta y condena a los filósofos que ponen toda su confianza en su pretendida sabiduría. San Pablo confirma plenamente lo que acabo de exponer cuando dice, Dios escoge en el mundo lo que hay en el de loco, Dios ha elegido salvar al mundo por la locura, seguramente porque no podía hacerlo por la sabiduría. Dios mismo lo ha declarado por boca del profeta Isaías. Confundiré la sabiduría de los sabios y rechazaré la prudencia de los prudentes, y en otro pasaje se felicita de haber ocultado el misterio de la salvación a los sabios y haberla revelado a los niños, es decir a los locos. Y en este mismo sentido debemos entender la indignación de Jesucristo al recriminar a escribas, fariseos y doctores de la ley la bondad con que protege al ignorante. Desgraciados de vosotros escribas y fariseos. Exclama, que es como si dijese, ay de vosotros, sabios del mundo. Y este divino Salvador que trataba así a los sabios se complacía sobre todo en la compañía de los niños, de las mujeres y de los pecadores. Este amor del Salvador por la sencillez se observa hasta en la elección de los animales. Entre tantas especies diferentes que viven en la tierra, prefirió a aquellos de instinto más opuesto a la astucia del zorro. Fue un asno quien tuvo el honor de llevarlo en su entrada triunfal a Jerusalén, él, que podía, si hubiese querido, fustigar al más fiero león. Fue bajo la forma de una paloma y no de un águila o un milano que descendió el Espíritu Santo sobre la tierra. La Biblia hace honrosa mención de los ciervos, potros y corderos. Además, ¿no da Jesucristo el nombre de ovejas a los que Él destina a la vida eterna? Ya sabemos que la oveja es el más simple de todos los animales. Si creemos a Aristóteles, su nombre era una injuria entre los griegos y se aplicaba con sarcasmo a estúpidos e ignorantes el calificativo de sesos de oveja. De este rebaño de ovejas Jesús se llamó pastor. Aún más, le gusta ser llamado cordero. Bajo este título lo anuncia San Juan al pueblo, Ecce Agnus Dei, he aquí el Cordero de Dios. El Apocalipsis nos representa también al divino Salvador bajo la figura de este animal. Tal cantidad de testimonios no prueban en realidad que todos los hombres están locos, sin exceptuar ni siquiera a los santos. El mismo Jesucristo, cualquiera que sea la sabiduría del Padre, tiene su parte de locura para curar la locura de la humanidad puesto que se ha unido a la naturaleza humana, es decir se ha hecho hombre. El divino Salvador cargó con la locura del mismo modo que cargó con el pecado para redimirnos de él y destruirlo. ¿Y por qué medios quiere destruirlo? Por la locura de la cruz, con apóstoles rudos e ignorantes a quienes recomienda sin cesar esta locura procurando alejarlos de la sabiduría, proponiéndoles el ejemplo de los niños, los lirios, la mostaza y los pájaros, cosas todas que no tienen discernimiento ni buen sentido y que se dejan llevar buenamente de los impulsos de la naturaleza. También les prohíbe preparar sus respuestas antes de comparecer ante los príncipes y magistrados y les ordena no inquietarse por el porvenir, no les enseña con ello a no depositar su confianza en la sabiduría sino que dejan al cuidado de su providencia todas las cosas. ¿No fue por la misma razón por la que el Supremo Hacedor prohibió a nuestros primeros padres probar el fruto del árbol de la ciencia previendo que esa ciencia fatal les emponzoñaría toda su felicidad? San Pablo estaba bien persuadido de esta verdad cuando, condenando también la ciencia, la declaró perniciosa y propia para engreír el corazón.
Yo creo que fue imbuido por esta idea por lo que San Bernardo llamó montaña de la ciencia la montaña donde se detuvo Lucifer. Vemos otra prueba que no es nada despreciable. Se precisa que la locura goce de gran favor en el cielo puesto que se le redimen las faltas que jamás se perdonarían a un sabio. Del mismo modo cuando la sabiduría comete alguna torpeza la atribuye a la locura, eludiendo así el castigo bajo la protección de esta buena diosa. Fue así como Aarón, en el libro de los Números, implora el perdón para su mujer diciendo, «Dignaos Señor no tomar en cuenta una falta cometida en un rato de locura». Del mismo modo se excusa Saúl ante David, «Me he portado como un loco». Y el mismo David trata de apaciguar al Señor irritado, exclamando, «Señor, te imploro que borres esta iniquidad de la cuenta de tu servidor, porque fue la locura quien me hizo obrar así». Convencido de que su locura e ignorancia eran las únicas cosas capaces de mover a compasión al Señor. He aquí otro testimonio todavía de más peso. Cuando Jesús en la cruz ruega por sus enemigos dice, «Padre mío, perdónales, porque no saben lo que se hacen». Es decir, atribuye su falta solamente a su ignorancia. San Pablo atribuye a la misma causa el perdón de sus pecados. «Dios me ha concedido su misericordia», escribe a Timoteo, «porque mi incredulidad era efecto de mi ignorancia». Quería decir, porque no era por malicia sino por locura por lo que actuaba así. Y ese porque no expresaba el convencimiento de que había alcanzado misericordia gracias a la protección de la locura. Hay también un pasaje en el Salmista que me ha venido ahora a la memoria y que sirve para confirmar maravillosamente todo esto. Dice, «Dignaos Señor olvidar los extravíos de mi juventud y mis ignorancias». Observad que aporta dos cosas como excusa, la juventud, de la que soy fiel compañera, y la ignorancia, una de mis mejores amigas. Ha tenido igualmente cuidado de mencionar la ignorancia por un término que parece multiplicarla, mis ignorancias, a fin de hacer resaltar más la extensión de su locura. Pero sin entrar en este sinfín de detalles, fijaos que la religión cristiana parece adaptada a una especie de locura directamente opuesta a la sabiduría. ¿Queréis pruebas? ¿No observáis, por ejemplo, que los niños, mujeres y gente sencilla encuentran mayor gusto que los demás en los actos del culto y que, empujados por el solo instinto de la naturaleza, se acercan todo lo que pueden al altar? En segundo lugar, ¿quiénes fueron los fundadores del cristianismo? Gentes de una sencillez extrema, enemigos mortales de las letras y las ciencias. En resumen, ¿habrá sobre la tierra locos más locos que aquellos cuyo corazón se haya inflamado de amor y piedad? Reparten su dinero con generosidad, sufren pacientemente las injurias, se dejan engañar, aman igualmente a amigos que a enemigos, aborrecen la voluptuosidad, se alimentan de ayunos, lágrimas, vigilias y ultrajes, desprecian la vida y no desean más que la muerte. En una palabra, parecen haber renunciado a toda especie de sentido común. Parece como si sus almas morasen fuera de sus cuerpos. ¿No se llama a eso estar loco? Según esto es sorprendente que se haya tomado algunas veces a los apóstoles por borrachos y que el juez Festo creyese que San Pablo era un extravagante. Ya dispuesto a razonar, continuaré demostrando a continuación que esa felicidad de los cristianos, que ellos tratan de merecer con tantas penas y sufrimientos, no es otra cosa que una especie de demencia. No vayáis a condenarme de buenas a primeras por simples apariencias, tomaos solamente el trabajo de examinar conmigo la cuestión. En primer lugar, hay un principio común a cristianos y platónicos que afirma que en esta vida, el alma inmersa en la materia y sujeta por sus lazos, se ve impedida de ver la verdad y gozar de ella. Por esto Platón define la filosofía como la meditación de la muerte, puesto que una y otra se elevan por encima de las cosas visibles y materiales. Decimos por consiguiente que un hombre tiene tanto más sentido cuanto más su alma actúa normalmente sobre el cuerpo. Pero si el alma rompe sus ligaduras y busca la libertad escapando de su prisión, decimos entonces que es locura. Si por casualidad se llega a este estado por enfermedad o desequilibrio de algunos órganos, todo el mundo le llama demencia. Ocurre sin embargo que personas que adolecen de esta locura, predicen el porvenir, saben lenguas y ciencias sin haberlas aprendido y ofrecen en toda su persona algo realmente divino. Esto es debido sin duda a que el alma, un poco desprendida del cuerpo, empieza a ejercer sus facultades naturales. La misma causa produce efectos parecidos en los moribundos que parecen a veces inspirados de un soplo divino y dicen cosas maravillosas. Pero cuando es el amor a la piedad el que eleva el alma por encima de las cosas materiales, esta locura, que no es precisamente de la misma clase que la primera, se le parece no obstante demasiado, puesto que la mayor parte del género humano, al ver el pequeño número de los que la padecen, cuya vida es tan opuesta a la de la mayoría, los consideran fácilmente como locos. Unos y otros realizan entonces la ingeniosa ficción del antro de Platón. Este filósofo imaginaba una gruta donde los hombres encadenados no veían más que sombras y apariencias. Uno de ellos escapa y consigue ver las cosas realmente como son y regresando junto a sus camaradas les grita: «¡Qué desgraciados sois! No veis más que sombras vanas y estáis equivocados al creer que no existe nada más».
Fuera de esta caverna se hallan los objetos reales y yo acabo de verlos. Mientras este sabio se agota deplorando el error y la locura de estos pretendidos desgraciados, estos a su vez le contemplan como un loco, se burlan de él y le expulsan. He ahí la imagen de los hombres mundanos y la de los devotos. Los primeros, ocupados por entero en gozar de los objetos sensibles, consideran que no existen otros. Los devotos, por el contrario, despreciando todo lo que signifique materia, elevan su alma a la contemplación de las cosas invisibles y espirituales. Unos piensan en primer lugar acumular riquezas, luego satisfacer las necesidades materiales y por último preocuparse de su alma, si es que creen tenerla, porque la mayoría lo ponen en duda. Los otros se conducen de forma opuesta. Se ocupan con todo empeño en cumplir sus deberes con Dios, que es el más simple de todos los seres, cuidan después de su alma porque el alma es de todas las cosas la que mayor relación tiene con Dios, pero olvidan enteramente las necesidades corporales, desprecian el dinero huyendo de él en cuanto lo ven y si alguna vez se ven obligados a tocarlo, lo hacen con la mayor repugnancia, porque según se lee en el Evangelio, tienen como si no tuviesen poseen como si no poseyesen. Esta diferencia que encontramos entre mundanos y devotos se extiende a todas las acciones de su vida. Aunque todas las facultades del alma dependen de los órganos del cuerpo, hay sin embargo algunas como el oído, vista, tacto, gusto y olfato que se hallan más estrechamente unidas a la materia y otras como la memoria, inteligencia y voluntad que parecen estarlo mucho menos. Por consiguiente el alma dependerá más o menos de la materia según se valga más o menos de unas u otras. Los devotos, realizando los mayores esfuerzos, consiguen elevarse por encima de la materia, haciéndose estúpidos e insensibles a las impresiones de los sentidos. Así se dice de algunos santos personajes que han bebido, sin darse cuenta, aceite en lugar de vino. Lo contrario sucede con los mundanos, la materia les afecta mucho y el espíritu poco. Entre las pasiones las hay también que son, por así decirlo, completamente corporales, como el amor, el hambre, la sed, el sueño, la cólera, el orgullo, la envidia. Los devotos les hacen una guerra continua, los mundanos creen por el contrario que sin ellas no podrían vivir. Hay otras que podríamos llamar intermedias entre el cuerpo y el espíritu y que parecen inspiradas por la naturaleza, como el amor a la patria, el cariño paternal, la piedad filial, la amistad. Los mundanos conceden bastante importancia a estas pasiones, pero los devotos hacen todo lo que pueden por arrancarlas de su corazón, a lo máximo conservan de ellas solo aquello que consideran más espiritual. Un devoto, por ejemplo, no quiere a su padre porque sea su padre, ya que como tal no ha recibido de él más que el cuerpo que también pertenece a Dios, Padre de todas las cosas. Le quiere porque es un hombre bueno, porque ve brillar en él la imagen de esa inteligencia suprema que contempla como el bien supremo y fuera de la cual no hay nada que sea digno de ser objeto de su amor y sus deseos. Esto es lo que sirve de regla a los devotos para todos los deberes de la vida. Y si hay algún objeto visible al que no desprecian, lo consideran muy por debajo de las cosas espirituales e invisibles. Distinguen materia y espíritu hasta en los sacramentos y demás deberes piadosos. No creen como los mundanos, por ejemplo, que el ayuno consiste solamente en no comer carne y acostarse sin cenar. Ellos dicen que el espíritu del ayuno consiste en mortificar las pasiones y realizar todos los esfuerzos posibles para hallarse menos sujeto a la cólera, menos inflado de vanidad y orgullo, a fin de que el alma, menos agotada por el peso de la materia, pueda elevarse con más fuerza hacia el conocimiento y goce de las cosas celestiales. Del mismo modo razonan sobre la Eucaristía. Aunque las ceremonias de la misa, dicen, no sean en modo alguno despreciables, no son desde luego demasiado útiles. Pueden ser incluso nocivas, sin el espíritu, es decir, sin lo que está representado por signos sensibles. Siendo la muerte de Jesucristo la que se representa en estos signos, los cristianos deben imitar esta muerte, haciendo morir y enterrando sus pasiones, a fin de resucitar a una nueva vida y uniéndose a Jesús, al mismo tiempo que entre sí, formar un solo cuerpo del que el divino Salvador sea la cabeza. Así es la vida y meditación de los devotos. Los mundanos piensan de forma muy distinta. Creen que la misa consiste en situarse bien cerca del altar, escuchar el sonido de las palabras que pronuncia el sacerdote y mirar las ceremonias que hace desde el comienzo al final. En resumen, no es solamente en los ejemplos que acabo de señalar sino en la vida entera que el devoto se aparta de las cosas materiales y sensibles para elevarse hacia las cosas eternas, espirituales e invisibles. Siendo así que devotos y mundanos se conducen de forma tan opuesta es natural que se consideren mutuamente como locos. A mi juicio son los devotos los que merecen más este título. Estaréis de acuerdo conmigo cuando os demuestre, como os he prometido, que el supremo bien a que aspira no es más que una pura locura. Notad en primer lugar que Platón tenía en el espíritu algo parecido cuando dijo que la locura de los amantes es la más dulce de todas las locuras.
Efectivamente, el que ama con pasión no vive para sí sino para el objeto amado, y cuanto más se desprende de sí mismo para ligarse a este objeto más siente aumentar su alegría y su felicidad. Por consiguiente, no decimos de alguien que está loco cuando su espíritu elevándose por encima de la materia, parece salir de su cuerpo, y como poseído de un delirio. De esto provienen las conocidas expresiones, está fuera de sí, vuelve en ti, ha vuelto en sí. En resumen, cuando más perfecto es el amor, la locura es mayor y la felicidad más sensible. Ved, pues, en qué consiste esta felicidad celestial por la cual los devotos suspiran con tanto ardor. El espíritu, vencedor de la materia, absorberá el cuerpo y lo identificará a su naturaleza, cosa nada difícil sobre todo si el pobre cuerpo ha sido bien preparado para esta transformación, por ayunos y mortificaciones piadosas. Este espíritu será después absorbido por el Espíritu Supremo que es infinitamente más fuerte y potente que él, de manera que el hombre entero fuera de sí, será feliz por esta afortunada ausencia y gozará de la dicha inefable que le producirá la presencia del Supremo Bien que atrae hacia sí a todos los seres. Aunque esta felicidad no debe comenzar a ser perfecta más que a partir del instante de la reunión gloriosa de los cuerpos con las almas, como la vida de los devotos no es más que una imagen y una meditación continua de esa vida celestial, experimentan ya sobre la tierra una anticipación de esta dichosa recompensa. No es en realidad más que una pequeña gota de esa fuente inmensa de felicidad eterna, pero esa pequeña gota, a pesar de su insignificancia, supera infinitamente a todos los placeres de los sentidos y todas las voluptuosidades humanas juntos. En tanto superan los placeres espirituales a los del cuerpo. Tan por encima de los bienes visibles se hallan los invisibles. Esta es la felicidad que el profeta ha prometido a los santos cuando dijo, jamás el ojo vio, el oído escuchó y el corazón experimentó las delicias que el Señor tiene preparadas para los que le aman. Esta es la parte de locura que los justos experimentan ya sobre la tierra, locura feliz que lejos de serle arrancada cuando pasen a la otra vida, será por el contrario perfeccionada convirtiéndose en locura inefable llamada felicidad eterna. Esta pequeña gota de locura que los justos saborean ya en la tierra no se nota de forma visible en el reducido número de santos que tienen la dicha de poseerla. Dicen cosas que no tienen relación entre sí ni con el lenguaje ordinario de los hombres, su boca articula sonidos carentes de sentido y su fisonomía cambia en un instante de 1000 formas diferentes. Lo mismo vivos y alegres que tristes y apagados, lloran, ríen, suspiran, todo en unos momentos, en una palabra, están idos o fuera de sí. Cuando se recobran no saben de dónde vienen, ignoran si estaban o no en sus cuerpos, si velaban o dormían, han olvidado lo que han visto, oído, dicho o hecho. Si les queda alguna idea es solamente la impresión confusa que deja en la memoria una ilusión pasajera o un sueño agradable que se disipa al despertar. Lo único que pueden asegurar es que han sido muy felices durante el tiempo que les duró el trance. Lamentan el haber vuelto a su desgraciado buen sentido y el más ardiente de todos sus deseos es poder vivir eternamente en medio de estos transportes deliciosos de feliz locura. En eso consiste este pequeño anticipo de la felicidad eterna. Y a propósito, había olvidado que os prometí terminar. Por lo demás, si creéis que he charlado demasiado o se me escapó alguna extravagancia un poco fuerte, no olvidéis, por favor, que es la locura, y al mismo tiempo una dama la que os ha hablado. Recordad también este proverbio griego, un loco dice a veces grandes verdades, a menos que penséis que las mujeres forman una excepción en esta regla general. Veo que estáis esperando la perorata final, pero os engañáis del todo si creéis que recuerdo algo de cuanto acabo de deciros. Los griegos decían antiguamente, odio al invitado que tiene demasiada memoria, y yo os digo ahora, odio al oyente que lo recuerde todo. Adiós, pues, ilustres y queridos amigos de la locura. Aplaudidme, portaos bien y divertíos.